Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela. Si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno, comencemos. Capítulo 9. Fuerza de voluntad. Luke se despertó a la mañana siguiente con un sudor frío y se llevó una mano a la frente. Una pesadilla, los detalles de la pesadilla ya se estaban desvaneciendo, y ya no podía recordar lo que había sucedido en su sueño. Se había vuelto frecuente después de lo ocurrido hacía un par de meses. Se levantó de la cama y se cambió de ropa por una limpia, descartando la que estaba empapada en sudor. Tengo que lavarme la ropa pronto. Los inconvenientes de la vida diaria no paraban ni aunque él quisiera. No imaginé que mi primera incursión en un mundo de fantasía sería preocuparme por problemas realistas, pero así solía ser la vida. En el mundo de la escritura y el cine, la vida solía ser más brillante y eliminaba muchas de las cosas tediosas que la gente solía vivir. Al bajar las escaleras, vio que Feld ya estaba arriba, pero el viejo gigante, Rom, no estaba por ningún lado. ¿Dónde está el viejo?, preguntó mientras bajaba. Sigue desmayado por la borrachera, dijo Feld, ya sentado a una mesa. Aunque te levantaste bastante temprano, para alguien que prefiere trabajar de noche. Aunque ya no puedo trabajar. Llevo un tiempo con restricciones, dijo, estirándose. Se sentó frente a Felt en la mesa. ¿Qué crees que debería hacer mientras tanto? No sé, a escondidas. De todas formas, no sé qué haces la mayor parte del tiempo, dijo, encogiéndose de hombros. Pensó un momento, antes de arquear las cejas al darse cuenta. ¿No dijiste que tenías una hermana? ¿Por qué no la visitas? Es el momento perfecto para hacerlo. A Luke se le cerró la garganta. No pudo pronunciar las palabras. Emociones difíciles se arremolinaron ante la sugerencia. Vergüenza, odio, ira. Se acumularon en su corazón y llenaron su mente. Era coincidencia que, justo cuando los recuerdos volvieron el día anterior, se enfrentara a ellos a la mañana siguiente. Al final, solo logró decir, no puedo. Tengo trabajo que hacer. Monstruos que aniquilar. Pero no puedes, dijo la chica. Tenías una expresión severa en el rostro. Mira, no tengo ni idea de qué pasó entre tú y tu hermana. Algo malo, probablemente, si tu cara destrozada tiene algo que ver. Pero por lo que veo, solo estás huyendo de tu hermana. ¿Es por eso que aceptas tantos trabajos? ¿Para tener una excusa para no ver a tu hermana? Eso no es verdad. Se levantó de su asiento. Su mirada era mordaz, pero perdió su intensidad al encontrarse con la desafiante mirada de Feld. Volvió a sentarse. No tengo derecho a verla. Todavía no. ¿Y entonces cuándo? ¿Qué derecho tienes a ver a tu familia?, preguntó. ¿Y si para cuando vayas a verla, ya está muerta? ¿Y si para cuando vayas a verla, murió pensando que no querías volver a verla? No sabes de lo que hablas. No le había contado nada de lo que le había pasado, salvo que sus padres habían fallecido. Sabía que sentía curiosidad, pero no quería reabrir viejas heridas. Quizás. Quizás no. ¿Pero la dejarás morir antes de que pueda volver a verte? Su corazón se congeló ante sus palabras. Recordó los sucesos en las llanuras. La devastación y el caos causados por el gran conejo. Había arrasado con todo lo que conocía y amaba, y luego, si de alguna manera su hermana corría la misma suerte, Grieta. Una telaraña de grietas apareció en la mesa donde inconscientemente había apoyado la palma. Levantó la mano y la revisó en busca de astillas, dejándola caer a un lado al no encontrar ninguna. Feld se estremeció ante la demostración de fuerza, pero le sostuvo una mirada firme como el acero mientras escudriñaba su alma. «Estás huyendo de algo», dijo Feld, al comprender que su hermana no era la razón por la que la evitaba. Sea lo que sea de lo que estés huyendo, te tiene tan asustado que ni siquiera puedes conocer a tu hermana. Pero piénsalo de esta manera. ¿Qué? Su mirada baja se encontró con la de Feld. ¿Acaso merece tener un hermano que nunca viene a visitarla? Su mirada era inflexible, un testimonio de su futuro carisma y capacidad de mando. Sus palabras lo dejaron sin aliento y le encogieron el corazón. Su rostro se retorció en agonía. Es muy sencillo, ¿no? Sacó las piernas de debajo de la mesa y se puso de pie. La conoces, se reconcilian y luego siguen con su vida. ¿Qué sabes tú?, respondió su voz abatida. Nada, no me has contado nada de lo que está pasando, dijo, encogiéndose de hombros. Pero algo que sí sé es que no todos tienen la suerte de tener familia. Deberías valorarlos mientras puedas.
Apretó el puño sobre la mesa y apretó los dientes. ¿Qué debo hacer? Como dije, ve a visitarla, declaró la chica. De todas formas, estás de vacaciones y te vendría bien un respiro. Solo trabajas, y me da miedo que un día te desplomes y mueras por trabajar demasiado. Tengo miedo, dijo. El miedo lo llenaba el corazón por lo que podría pasar si se encontraba con su hermana. Había sido parte de la razón por la que había estado eludiendo el tema durante tanto tiempo y tratando de no pensar en ello. ¿Lo rechazaría? ¿Lo culparía por lo sucedido? ¿Rompería sus lazos? Cada vez que pensaba en la suya, el miedo le encogía el corazón y se distraía del asunto. Si te hace sentir mejor, estoy dispuesto a ir contigo, dijo Felt. No, esto es algo que necesito hacer por mí mismo, dijo, poniéndose de pie. Gracias, necesitaba ese empujón. Había estado huyendo, usando al gran conejo y su trabajo como excusas para no ver a su hermana, pero esa ilusión había sido rápidamente destruida por Felt, quien probablemente ni siquiera se había dado cuenta de que había estado huyendo. No, ella simplemente había llegado y destrozado muchas de las defensas internas que había construido para sí mismo. Sabía que ella intentaba cuidarlo a su manera, y no estaba enfadado por ello. Ella chasqueó la lengua. TCH, no estoy acostumbrada a esta mierda de tacto. Bueno, gracias de todos modos, dijo, ofreciéndole una sonrisa frágil. Respiró hondo un par de veces. ¿Cuándo crees? Como dije, dijo. Es un momento tan bueno como cualquier otro, ¿no? Vístete y ve a visitarla, patán. La determinación lo invadió, antes de que su rostro volviera a mostrarse conflictivo. Phelps no pasó por alto el cambio de expresión. ¿Cuál es el problema ahora? Puede que sea incómodo decirlo, pero no sé dónde está, su voz se fue apagando. No sabes dónde vive. Todo esto y no lo sabes. Pataleó con impaciencia. Sé dónde podría estar, pero solo la ubicación aproximada, levantó las manos rápidamente. ¿Quién sabe si sigue ahí o no? Bueno, ya hice mi parte. Depende de ti descubrir el resto, resopló. Se cruzó de brazos y, como él nos movió, le gritó. ¿Qué esperas? A por ello. Oh, oh. Claro. Caminó rápidamente hacia la puerta, la abrió y se dio la vuelta. Gracias, no creo que hubiera podido hacerlo sin tu ayuda. Ella refunfuñó. Somos amigos después de todo. Sus mejillas se sonrojaron. Ya era hora de que descansaras. Ahora date prisa y vete. Y también, perdón por la mesa, por favor explícale a Ron por mí, dijo, juntando las manos. Me deberás una por eso. Sonrió, dándose cuenta de la verdadera intención detrás de todo lo sucedido hasta ahora. Antes de despegar, listo para enfrentar un miedo del que había huido durante demasiado tiempo. Espera. Le gritó Felt. Esta vez se giró impaciente. ¿Qué? ¿Vas a ir sin nada? Le preguntó. Al menos prepárate antes de ir, ¿sí? Oh. Mierda, gracias, subió corriendo las escaleras, a buscar algunas de sus pertenencias. Momentos después, Luke bajó con una pequeña bolsa que había comprado durante su estancia en la capital colgada del hombro, encima de un abrigo que se había echado encima de la camiseta y los pantalones. Contenía ropa y dinero, y llevaba la nueva espada tipo katana que había comprado atada al costado. Necesitaba ponerle nombre a sus malditas armas para poder diferenciarlas mejor mentalmente. Bueno, ahora voy a ver a mi hermana, resopló. Nos vemos. Felt puso los ojos en blanco. Nos vemos. Luke sabía aproximadamente dónde estaría su hermana. Aproximadamente. Su último contacto había sido por correo y ella le había dicho que estaba en el dominio Karsten. Aunque no lo sabía entonces, se dio cuenta de que esa era la familia noble a la que pertenecía Crust Karsten, una de las futuras candidatas a la selección real. Murmuró entre dientes, pensando mientras deambulaba por la capital. El dominio Karsten es bastante grande, buscarlo llevará un tiempo. Maldita sea, ojalá tuviera la protección divina de mi hermana. Se quejó. La protección divina de la búsqueda de su hermana podía localizar cosas en un radio determinado, siempre y cuando tuvieras una idea clara de lo que buscabas. No estaba seguro de su alcance máximo, pero sabía que trascendía las fronteras de su aldea, así que era bastante amplio. Sonrió con amargura para sí mismo. Realmente he estado posponiendo esto demasiado tiempo. Y pensar que necesitaba que Feld me hiciera entrar en razón, jaja. Subió a un alto edificio de la ciudad y contempló el horizonte, que se extendía hasta las murallas de la capital. Supongo que ya es hora de irnos, saltó de edificio en edificio, recorriendo grandes distancias con cada zancada.
No tenía ningún plan, ningún método definitivo para llegar a su hermana, pero a diferencia de antes, una frágil valentía había florecido en su pecho, impulsándolo a enfrentar sus miedos y ansiedades. Le permitía moverse sin límites, y era un borrón al moverse. No tardó mucho en llegar a los límites de la ciudad, la muralla que protegía la capital desde el exterior. Era enorme. Como una de las principales capitales del reino de Lugnica, estaba bien fortificada y constantemente abastecida de tropas para la guardia. Pero estas no le impidieron correr por la muralla verticalmente. Esta hazaña sobrehumana solo fue posible gracias a la fuerza que recibió de la protección divina de los espíritus del viento, y pronto llegó a la cima. Salió disparado como un cañón de la muralla mientras la escalaba y trepaba por el otro lado. Carruajes de mercaderes, nobles y mercenarios desaparecieron bajo sus pies mientras los superaba. Era tal su velocidad que nadie debajo de él se percató mientras seguía desplazándose por el aire con su protección divina del caminar por el cielo. Las llanuras y colinas pasaron rápidamente ante él, hasta que el paisaje se transformó en un gran bosque, lleno de árboles extensos. Luego, pequeños arroyos donde se podía avistar fauna y flora silvestres, incluso dragones de tierras salvajes poblando la zona, antes de que aparecieran otras llanuras, y luego montañas escarpadas. La adrenalina que sentía al moverse a una velocidad imposible para los humanos, el viento azotando su rostro, lo llenaba de euforía y emoción. Pero no tardó mucho en empezar a sentirse sin aliento y tenso en los músculos de las piernas. A pesar de sus habilidades sobrehumanas, aún era un niño. Pero justo a tiempo, mientras sentía que todo su cuerpo ardía por la tensión de su velocidad y el tiempo que la había llevado, se acercó una vista lejana de una ciudad en expansión. Para cuando llegó a los límites de la ciudad, solo había pasado una hora desde que salió de la capital para llegar al dominio Karsten. Ojalá. Había más de una ciudad, pero había seguido la dirección general hacia la más cercana y más grande. La que albergaba la finca de la familia Karsten. Sin embargo, para pasar desapercibido, redujo la velocidad al acercarse, alcanzando una velocidad casi normal al aterrizar. ¡Alto! Gritó un guardia al acercarse. ¿Identificación? Sí, Luke mostró la placa que siempre llevaba consigo. Era más fácil llevarla consigo en todo momento para no perderla. El guardia lo miró con los ojos entrecerrados. ¿En serio? Pero pareces tan joven. Lo creas o no, sí, dijo Luke. El otro inspector le dio un codazo a su compañero. Es de mala educación dudar. Se giró hacia Luke y dijo: lo siento por él, por favor, siga adelante. Gracias, respondió. Que tengas un buen día, dijo cortésmente. Tú también, respondió el primer guardia. Tras entrar, se deleitó con las diferencias entre esta ciudad y la capital, a la que ya se había acostumbrado. Los edificios no eran tan altos y eran mucho más planos. Además, había mucho espacio entre ellos y no parecían tan apiñados. Podía ver carruajes ir y venir, tirados por dragones de tierra. No estaba seguro de dónde ir, se le encendió una luz virtual en la cabeza. Quizás si voy a la oficina de correos y le envío una carta aquí. Avergonzado, se dio cuenta de que podría haberlo hecho desde la capital, pero negó con la cabeza. No, viniendo aquí puedo ahorrar tiempo de viaje. Sí, ni siquiera se convencía a sí mismo con esa. Le llevó un rato, y tuvo que preguntarle a algún transeúnte cómo llegar, pero finalmente encontró la oficina de correos. Rara vez había usado la oficina de correos de la capital, pero comparada con la oficina de solicitudes que frecuentaba, estaba mucho mejor cuidada como instalación gubernamental. Tenía sentido. El reino no quería admitir que había trabajos que no estaban a cargo de sus caballeros, sino que se delegaban a mercenarios comunes y armas a sueldo. Era el lado que nadie quería reconocer, especialmente los nobles. Pero no era momento de pensar en los asuntos internos del reino. Al entrar en el edificio, se detuvo un momento para maravillarse con su belleza. Claro y hecho de mármol, el suelo tenía un brillo reluciente. El interior contaba con mostradores de recepción para gestionar el correo y su entrega, y puestos para escribir un buzón por si se quería evitar todo el proceso. Se acercó a una recepcionista vestida con un uniforme impecable, pero este se vio arruinado por la mirada soñolienta que tenía la recepcionista. Hola, saludó a la recepcionista que estaba desocupada. La recepcionista lo miró fijamente. ¿Puedo ayudarle? Incluso su voz sonaba somnolienta. Necesito enviar una carta a alguien, respondió Luke. Sin decir nada, la recepcionista simplemente extendió una mano, probablemente esperando que él colocara la carta en su mano. Todavía tengo que escribirlo, admitió tímidamente. La recepcionista suspiró.
El sobre y el papel costarán 2 monedas de cobre. Gracias, sacó las monedas correspondientes y las puso sobre el mostrador, recibiendo su papel y sobre. El papel era un producto más caro en el Nuevo Mundo porque su uso no estaba tan extendido ni era tan necesario como lo había sido en su anterior estilo de vida del siglo XXI. ¿Qué escribir? Supongo que me va bien y que he estado ganando dinero. Claro, sigamos con eso. Y supongo que debería fijar una fecha para vernos. Si está lejos, ¿qué tal, dentro de un par de días? Eso servirá, pensó pensativo. Un bolígrafo prestado y un par de minutos después, ya había escrito lo que quería transmitir en la carta. Sin embargo, al cerrar el sobre, frunció el ceño, sin saber dónde escribir la dirección. Retrocedió hasta la recepcionista, que estaba dormida, y dijo: Disculpe. La recepcionista lo miró desde su postura desaliñada. ¿Sí? ¿Por casualidad conoce la dirección del destinatario? Luke levantó la carta ante la recepcionista, quien la miró con ojos soñolientos. Parpadeó varias veces, abriendo mucho los ojos cada vez, antes de tomar la carta. La recepcionista miró a Luke de arriba abajo con recelo. ¿Qué quieres de un sirviente de la casa Karsten? La recepcionista ya no parecía somnolienta, sino alerta y cautelosa. ¿Sirviente de la casa Karsten? Estaba tan sorprendido como la recepcionista. ¿Desde cuándo? La recepcionista lo miró con cautela. Desde hace algún tiempo. De cualquier manera, me gustaría que le entregaran esto, por favor. ¿Tiene algún lugar de residencia? Preguntó Luke, apoyándose en el mostrador. Haré que entreguen esta carta después de revisarla para ver si contiene algo dañino, ¿de acuerdo? La recepcionista mantuvo un tono sereno y una mirada seria, y él se quedó preguntándose dónde se había metido ese personaje desaliñado. Claro, asintió. De todos modos, el correo enviado a los nobles probablemente se revisaba para detectar contenido peligroso, y este probablemente era uno de esos métodos impuestos por la agencia de espionaje del gobierno o equivalente. No tenía ni idea de los entresijos del funcionamiento interno del país. Ah, por cierto, me gustaría que me lo enviaran por correo prioritario. Necesito que me lo entreguen rápido, dijo. Eso costará más, ¿te parece bien? Preguntó la recepcionista, perezosa pero ya atenta. Luke gimió internamente, pero estuvo de acuerdo. No hay problema. ¿Cuánto? 1 moneda de plata, la respuesta no se hizo esperar. Esta vez gimió de verdad. Aunque ganaba bastante dinero, no estaba nadando en dinero, y gastar mucho para enviar franqueo realmente hirió a su acaparador interior, pero tuvo que hacer de tripas corazón y enviar la carta. Claro, toma, tintineó 1 moneda de plata al caer sobre el mostrador. El recepcionista pareció sorprendido. Era evidente que dudaba de su capacidad para pagar la entrega prioritaria, pero la aceptó con profesionalismo y sin decir palabra. Eso es todo, dijo Luke, guardando el dinero en su bolsillo. Gracias por su patrocinio, dijo la recepcionista con la cabeza gacha mientras Luke salía de la oficina de correos. Bueno. Supongo que ahora debo esperar, pensó Luke mientras se sentaba en un banco de la fuente, observando el agua. El rugido de su estómago interrumpió sus pensamientos. Oh no, supongo que iré a buscar algo de comer. Un par de minutos después, con un par de monedas menos en la bolsa, regresó a su banco con un sándwich en la mano. Sobre 2 rebanadas de pan, con un buen trozo de carne y una buena cantidad de verduras entre ellas, se le hizo agua a la boca al morderlo. Bastante bien, aunque le vendría bien un poco de sal, se lamentó. Las especias y las sales, aunque no eran tan escasas como para limitarse a la clase alta, seguían sin ser algo que la gente común pudiera comer a diario. Luke se lamió los dedos al terminar de comer, limpiándose las migas del regazo y la boca. Frunció el ceño al sentir una especie de impulso que lo invadía. No era fuerte ni doloroso, sino como un suave tirón que lo guiaba por la corriente hacia un lugar seguro. Se levantó del banco, moviéndose según su corazonada. Atravesó calles y callejones hasta llegar al origen de su corazonada. Una puerta metálica alta con una ranura, unida a un edificio de ladrillo, oculta en las profundidades de un callejón oscuro. Dada su ubicación, probablemente servía como entrada trasera o secreta a este edificio. Examinó el lugar con la mirada, fijándose en los detalles. Sin ventanas, un edificio sólido y bajo, olía a negocios turbios. Su impulso y su sentido común luchaban entre sí. Cazar criminales y matar bestias demoníacas era diferente a registrar preventivamente un edificio basándose en su intuición. Pero al final, el impulso triunfó y llamó a la puerta, esperando. La rendija de la puerta de metal se abrió, revelando un par de ojos azules.
¿Contraseña? Consideró, por un momento, si amenazar o adoptar un enfoque pacífico. Decidió que sería pacífico. Tengo asuntos que atender. ¿Me dejas entrar? La rendija se cerró ante su respuesta, y no hubo respuesta. Un suspiro escapó de sus labios. Era amenazante. El viento en el callejón arreció con furia, alzándole el abrigo y el pelo. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro mientras su cuerpo vibraba con fuerza. Preparó un puño para aplastar la puerta, antes de cerrarla de golpe, arrancándola de sus bisagras con un fuerte estruendo y el chirrido del metal al doblarse. Él dio un paso adelante, confiado. En su antiguo mundo, los elementos criminales solían ser bastante dramatizados, pero en este nuevo mundo, el crimen era tan rentable como podía serlo un trabajo real y aquellos que estaban desesperados a menudo recurrían a caminos oscuros y entraban en el submundo criminal. Había todo tipo de instalaciones ocultas para transacciones clandestinas, como artículos ilegales y otros bienes. Se podían encontrar armeros a sueldo dispuestos a realizar cualquier trabajo por dinero, aunque la mayoría solían ser solicitudes de asesinato o secuestro de individuos específicos. El edificio de ladrillo cuya puerta Luke había destrozado era una de esas instalaciones ocultas. Aunque él no lo sabía, a menudo había un piso subterráneo oculto donde se almacenaban las mercancías ilegales para su transporte, y su presentimiento lo había llevado directamente a uno de los rincones más ocultos y desagradables del país. Un gemido interrumpió sus pensamientos al ver a un hombre atrapado bajo la puerta metálica que había abierto de una patada. Echó un vistazo a la habitación y notó que estaba sorprendentemente vacía, salvo por unas cajas. Se inclinó para mirar al hombre que había atrapado. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué estás aquí? El hombre le escupió en la cara. Vete a pudrir en el infierno, monstruo. Luke se secó la cara y levantó al hombre para mirarlo a la cara. Preguntaré de nuevo. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué estás aquí? Un breve destello en la oscuridad fue su única advertencia antes de que una espada lo atacara desde las sombras. En un instante, desenvainó rápidamente su nueva espada y bloqueó el ataque. Una figura esbelta emergió de la oscuridad, revelando a una persona encapuchada que sostenía la daga que lo atacó. ¿Quién eres? Saltó hacia atrás para crear algo de distancia. Pero sin decir palabra, la figura encapuchada simplemente levantó su daga, mostrando su intención de luchar. Sin dudarlo, el asaltante anónimo se abalanzó sobre él con la daga en la mano. Eres demasiado lento, saltó hacia adelante, enfrentándose a la embestida de su atacante. Este blandió su espada hacia él, pero Luke le arrancó la daga de las manos con un golpe certero desde abajo. Sin dudarlo, derribó al guerrero encapuchado con un golpe de pie, derribándolo. Te pediré que me muestres tu cara, dijo, arrancándose la capa. Un hombre de cabello azul oscuro apareció con ojos rojos asomando por entre su flequillo. Pero no fueron sus rasgos exóticos lo que llamó su atención, sino el collar que llevaba alrededor del cuello. Oye, eso es, su mirada estaba fija en la piedra mágica incrustada en el collar. Si no recordaba mal, era un objeto ilegal usado para esclavizar a la gente. ¿Qué hacía allí? El hombre al que había derribado la puerta gritó. Mátenlo. El rostro del esclavo se deformó momentáneamente en agonía, antes de intentar atacar a Luke con los puños. No era solo ese esclavo. Aparecieron más figuras encapuchadas, y pudo verlas venir desde una escalera oculta en un rincón de la habitación. Lo atacaron con puños y dagas, pero a pesar de todos sus esfuerzos, fue deprimentemente inútil. Existía una brecha insalvable entre sus habilidades y las de estos esclavos. Sus talentos innatos eran diferentes, y él aplastó su ataque con su katana de un solo filo. Luke se movió entre la horda de cuerpos, arrasándolos con la facilidad con la que corta trigo. El vigilante, el encargado de dar órdenes a los esclavos y vigilarlos, tembló al presenciar lo que sucedía. ¿Cómo es posible? Estaba alucinando. Un niño de pelo blanco, de no más de 12 años, estaba derribando y golpeando con facilidad a más de 20 esclavos adultos. Tengo que salir de aquí, lejos de él. Salió de debajo de la puerta, donde estaba atrapado, y se puso de pie a toda prisa. Retrásenlo. Ordenó a los esclavos restantes mientras se dirigía a escapar. Un poco tarde, ¿no crees? Una espada se clavó en la pared junto a su cabeza mientras intentaba escapar. Quedó paralizado por el miedo, incapaz de moverse, mientras el niño se acercaba y sacaba la espada, antes de apuntarle con ella entre los ojos. Al mirar hacia atrás, vio montones de cuerpos que gemían, abatidos a una velocidad inimaginable. Espera. Dijo con orgullo, arrojándose por la ventana.
Parecía un niño, pero uno no sobrevivía mucho en el inframundo si se basaba en la edad. Y bien. Estoy esperando, el demonio de pelo blanco se puso la espada sobre el hombro. Suéltalo. ¿Qué pasa, Geralf? Otro hombre apareció por la puerta de hierro destartalada. Con una altura de 2 metros, el moreno era enorme y tenía músculos marcados que apenas se disimulaban tras la gabardina que vestía. Het. El vigilante, Geralf, dejó escapar un sonido de alivio. ¿Quién eres? El chico de pelo blanco apuntó con su espada al hombre llamado Het. Pero Het simplemente lo ignoró, mirando a Geralf. Tu trabajo era solo evitar que entraran miradas indiscretas y extraños. Hablaremos después de todo esto. Geralf se estremeció de miedo ante la idea. Los errores cometidos en un negocio turbio como este solían ser los últimos de alguien, y se dio cuenta de que, fuera cual fuera el resultado, seguiría hundido hasta el cuello en la mierda. Ahora el hombre se quitó la gabardina, dejando al descubierto los densos músculos que se escondían debajo. ¿Cómo te llamas? No sé por qué te lo diría, dijo el chico alzando la barbilla, desafiante. Ni rastro de miedo se reflejaba en sus ojos. ¿De verdad tenía tanta confianza? ¿No era solo un idiota? Geralf no conocía a nadie que aguantara varios golpes de Het y saliera ileso. Supongo que no importa, rió Het entre dientes. Te darán uno nuevo cuando te conviertas en esclavo, afirmó, crujiendo los nudillos de sus carnosos puños. Parece que estás malinterpretando algo, dijo el niño, en postura de espada. Vendrás conmigo a responder algunas preguntas. Ya veremos, el hombre enorme se abalanzó con los puños, lanzando un puñetazo directo al estómago del niño, si puedes. Un par de pasos y una inclinación sincronizada de su cuerpo hicieron que el puño del hombre más grande se deslizara junto al cuerpo de Luke y fallara por completo. En esa fracción de segundo en la que el hombre fue incapaz de moverse debido a la inercia de su propio ataque, su pie impactó el denso abdomen de Het con una patada circular. El dolor floreció en el corazón de Het, pues el pie estaba cargado con más fuerza de la que un niño debería poder generar, y se tambaleó en el sitio por un instante. Reevaluó mentalmente el nivel de amenaza del niño, y una sonrisa feroz apareció en su rostro. Una buena pelea. Por fin. Y pensar que la encontraría aquí, contra alguien como tú. El rostro del niño solo mostraba una fría indiferencia mientras sostenía su espada frente a él. No lo harás. Esta será una pelea miserable para ti. Ja ja ja. Het se abalanzó de nuevo, pero en lugar de lanzar un solo puñetazo, esta vez, lanzó una ráfaga de golpes rápidos. Geralf observaba con asombro desde el fondo, viendo cómo el niño esquivaba o desviaba los ataques del jefe. ¿Quién es este niño? ¿Qué habilidad se necesitaba para esquivar o desviar los ataques de un hombre que lo doblaba en tamaño? Con mayor aprensión, se dio cuenta de que, a lo largo de todos sus intercambios, el niño de pelo blanco no había iniciado ningún otro ataque aparte de la primera patada. De cualquier manera, tragó saliva, ya que podía sentir que el final de la batalla se acercaba. Luke se las arregló para sortear las gruesas manos del antes llamado Het. La batalla no era igualada, al menos para él. Lo que hacía ahora era buscar la manera de someter al hombre corpulento sin matarlo. La información sobre el edificio en el que se encontraban, los esclavos que lo atacaron antes y con quién estaban relacionados, el estilo de lucha del hombre corpulento era bastante refinado. Tenía poco margen para buscar oportunidades de ataque, sobre todo dada la diferencia de tamaño. ¿Qué pasa? No puedes hacer nada si solo bloqueas. Los puños carnosos del hombre lo atacaban de frente, pero logró esquivarlos sin problemas. Un potente gancho de derecha amenazó con derribarlo, pero desvió la trayectoria del ataque golpeándolo en la muñeca con la parte plana de su espada. Con esa parada se abrió una oportunidad que pudo aprovechar. Estás expuesto, comentó. Su espada se desvió al buscar a su objetivo, describiendo un arco perfecto. La hoja golpeó el grueso cuello del hombre con un golpe sordo y lo hizo caer al suelo. Uf. Gimió el hombre, aún consciente. Intentó ponerse de pie, pero se tambaleó y cayó al suelo, agarrándose la cabeza mientras la visión se le nublaba. No te fuerces. Te golpeé tan fuerte que te revolucionaría la cabeza, dijo Luke con calma, envainando su espada. Como el gigante seguía intentándolo, lo dejó inconsciente con un par de golpes rápidos con la espada envainada. Se giró hacia el hombre que había logrado salir de debajo de la puerta. No te vayas. Sí. Geralf asintió vigorosamente, sin querer correr la misma suerte que Het. Si lo habían vencido tan descaradamente, lo más probable era que tampoco le fuera mucho mejor en una pelea. ¿Para qué sirve esta instalación? Preguntó Luke.
Que es un almacén para esclavos que se supone se compran en el mercado negro, admitió Geralt con nerviosismo. Somos un punto de entrega de una de las rutas comerciales, y se supone que debemos entregar los productos a sus amos. Se acercó a Geralt y lo jaló del cuello. ¿Dónde? Su voz se volvió cada vez más fría a medida que Geralt hablaba. No lo sé. Lo juro. Los que los recogían venían a la hora acordada y se iban. Geralt temblaba de miedo. Solo nos encargábamos de revisar la mercancía. Luke soltó al hombre tembloroso, quien se desplomó aliviado al ser liberado. Frunció el ceño mientras se dirigía hacia donde venían los asesinos de esclavos. La escalera que bajaba estaba en sombras y habría sido difícil de ver si no hubiera visto a alguien salir. Se volvió hacia los dos criminales. No se muevan. Si vuelvo y veo un pelo fuera de lugar, no me alegraré. Un vigoroso asentimiento de Geralt y otro gemido de dolor de Heath fueron las únicas respuestas que obtuvo. Bajó por las oscuras escaleras hacia el sótano. Lo que vio al llegar lo conmocionó y lo invadieron sentimientos de ira y asco. Humanos y semihumanos encadenados estaban enjaulados y eran tratados como animales. Pero lo que más le repugnaba no era el trato que recibían, sino sus miradas. Esa mirada que delataba una esperanza que ya no existía. Sus posturas derrotadas y encorvadas, y el maltrato que recibían, lo enfurecieron aún más. Desenvainó su espada y cortó las jaulas de los esclavos. Con un estrépito, los barrotes que los sujetaban cayeron al suelo. Sin embargo, los esclavos que estaban dentro aún no se habían movido. Observó que su voluntad de desafiar había sido aplastada por los esclavistas. Su serena observación y la indignación que sentía en su interior le causaron una sensación de disonancia que lo irritó aún más. Lo único que deseaba era aplastar a los esclavistas de arriba, pero los necesitaba para interrogarlos. Tendré que llevar a esos dos ante las autoridades correspondientes, pero entonces, ¿qué debería hacer con esta gente? Se llevó una mano a la barbilla, pensando. Dijo uno de los esclavos. Joven. Mayor que él en ese momento, pero no debía de tener más de 15 años, un semihumano con aspecto de gato habló. ¿Vas a matarnos? No, le aseguró Luke. No estoy aquí para eso. Vine a sacarlos de aquí. ¿De en serio? Preguntó con cautela otro hombre bestia. Ahora eres libre, dijo. Para hacer lo que quieras, ir a donde quieras, convertirte en lo que quieras. Ver a tus seres queridos, viajar por el mundo, abrió los brazos. Ah. Las reacciones de los esclavos fueron diversas, pero positivas. La luz regresó a sus ojos después de haber estado apagada por tanto tiempo. Algunos derramaron lágrimas por su libertad, otros aullaron y se golpearon el pecho. Se oyeron vítores tan fuertes que hicieron retumbar la sala. Las celebraciones solo se calmaron cuando uno de los esclavos intentó correr y tropezó con las cadenas de otro. Por favor, esperen un momento mientras les corto las ataduras, dijo Luke. Los esclavos formaron una fila, y él les cortó las cadenas y las ataduras rápidamente con la cuchilla. Gracias, cada esclavo le agradeció o mostró su gratitud a su manera mientras él les quitaba las esposas. Después de liberar a todos los esclavos, pensó que se irían, pero se quedaron en la habitación, ansiosos. Sin embargo, le vino bien. Necesitaba ayuda extra para subir a los hombres a lo que fuera que se convirtiera en la policía en esta ciudad. ¿Podrían ayudarme uno o dos a llevar algunas cosas? Preguntó Luke. Lo haré, retumbó una voz grave. Un semihumano se abrió paso entre la multitud de esclavos ilegales recién liberados. Un cuerpo robusto y escamoso de casi 2 metros de altura se reveló. Un semihumano musculoso, con aspecto de lagarto, habló. Es lo menos que puedo hacer tras ser liberado. Yo también. Dijo otra voz, abriéndose paso al frente del grupo. Luke pensó que eran humanos a primera vista, pero una mirada más atenta reveló que el rubio era un elfo con sus características orejas puntiagudas. Era mucho más delgado y bajo que el hombre lagarto que se había ofrecido antes. No quiero parecer grosero, ¿pero eres hombre? Preguntó Luke, genuinamente confundido. El aspecto andrógino del elfo no mejoraba porque todos iban sucios y vestían los mismos harapos. Ese sí lo soy. Las orejas del elfo se pusieron rojas. Perdón, no lo sabía. Luke se frotó el cuello. En fin, se giró hacia el hombre lagarto. Soy Vaincre. Vain también está bien, respondió el semihumano. Cierto. Vanidoso, buen nombre. ¿Y tú? Preguntó Luke al elfo. Soy Win, respondió el elfo con tono afeminado. Tanto el hombre lagarto como Luke miraron al elfo, antes de que Luke preguntara. ¿Estás seguro de que no eres una mujer? Soy un hombre. Gritó el elfo.
Puedo darte pruebas ahora mismo, dijo, mientras empezaba a levantar sus harapos. No, 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 no necesito comprobarlo, respondió, agitando las manos. De acuerdo. Iré a liberar a los esclavos que quedan arriba y luego nos largaremos de aquí con los esclavistas. A por todas, chicos. Bueno. Para resumir, descubro una red de tráfico oculta en la ciudad, detengo a los criminales y libero a los esclavos. ¿Por qué estamos en la cárcel otra vez? Preguntó Luke retóricamente. Los tres, Vine, Win y él, estaban sentados en una pequeña celda subterránea, un edificio administrado por los guardias de la ciudad. Aburridos muros de piedra llenos de grietas, junto con barrotes de metal que les impedían salir, y una puerta metálica con candado, servían como lugar de encarcelamiento. El hombre lagarto, Vine, gruñó y murmuró sarcásticamente. ¿Quién sabe? Estaba en una celda con Win y Vaincre, junto con los demás esclavos que había liberado. En cuanto se presentaron ante las autoridades, todos fueron encarcelados, incluidos los criminales. Disculpas, respondió uno de los guardias fuera de la celda. Los estamos deteniendo para interrogarlos y así obtener ambas versiones de la historia. Lo entiendo, pero gimió. Vamos, sonrió Win con nerviosismo. No es mucho pedir que nos sentemos y esperemos un rato mientras escuchan la historia de todos, ¿verdad? Fueron separados por grupos en celdas, y fue por coincidencia que él estuviera atrapado en la misma celda con Vine y Win. Bueno, si vamos a estar aquí, quién sabe cuánto tiempo, ¿por qué no aprovechamos para conocernos? Preguntó Luke, intentando no aburrirse. Olvidé presentarme antes, así que lo hago ahora. Soy Luke, tengo 11 años y medio. Ocupación. Mercenario. Bien encontrado, dijo Vine con voz grave. Siempre es un placer conocer a un compañero guerrero. ¡Guau! Eres tan joven y ya estás trabajando. ¡Qué sorpresa! Dijo Win, asombrado. Ya me lo han dicho antes, dijo Luke, encogiéndose de hombros. Entonces, ¿de dónde eres? Nunca había conocido a un elfo hasta ahora, preguntó Luke. O sea, no tienes que responder si no quieres. Jaja, nací con normalidad entre dos padres elfos y viví con normalidad. Al menos hasta que me atraparon, sonrió el elfo con amargura. Ya es historia. Lo siento, dijo Luke, haciendo una mueca. Fue una insensibilidad preguntar. Se giró hacia el hombre lagarto. ¿Y tú, Vine? ¿Cómo te capturaron esos esclavistas? A simple vista, sé que no fueron los dos que custodiaban el edificio. Eres más fuerte que ellos, si quieres decírmelo, claro, no tienes por qué hacerlo si no quieres. Está bien, dijo Vine asintiendo. Era miembro de una tribu guerrera entre mi gente, antes de que unos esclavistas nos atacaran en la noche. Estaba destinado a ser liberado como esclavo de espada en las arenas de Boyachia. ¿Esclavo de la espada? Arqueó una ceja ante el término desconocido. Un gladiador usado para combates a muerte en el sagrado imperio Boyachia. Fui capturado y vendido para ese propósito, explicó el hombre lagarto. Mi destino habría sido morir en combate, no en el campo de batalla, sino en una arena para el disfrute de otros. Te doy mi más sincera gratitud por liberarme a ese destino. Basta, dijo Luke tímidamente. Ni siquiera estaba allí para saber qué estaba pasando. Pero lo descubrí cuando vi los collares. Un guerrero nunca olvida sus deudas, dijo Vine. ¿Y tú qué? Preguntó Win con tono ligero. Su voz era muy agradable de escuchar, comentó Luke distraídamente, mientras que la de Vine era profunda, no de forma desagradable, sino que le daba intensidad a sus palabras. ¿Yo? Preguntó Luke, sorprendido. Crecí en un pueblo bastante normal. Pasaron algunas cosas y ahora estoy aquí, dijo, agitándose los brazos. Esa historia tiene muchos agujeros, comentó Win. Simplemente me salté algunas cosas, he llevado una vida bastante tranquila, dijo Luke encogiéndose de hombros. Y no me cabe duda de que las partes que te saltaste son probablemente las más importantes, dijo Vine. Sonrió con amargura al recordar los sucesos de esa noche. La peor noche de su vida. Vine notó rápidamente su expresión y dijo, si no quieres compartir, no tienes por qué hacerlo. No, su respiración era rápida y dificultosa. Estaba hiperventilando y temblando. Me cuesta hablar de ello. Le costó contener la respiración, pero lo logró tras respirar profundamente un par de veces. No tienes que hacerlo, dijo rápidamente el elfo, mirando al hombre lagarto. Lo siento, no queríamos traerte malos recuerdos. Está bien. No es ningún secreto, dijo Luke. Y era cierto.
La masacre de su familia y su aldea se atribuyó en gran medida al Gran Conejo, y fue señalada como otra entre las innumerables víctimas de la bestia demoníaca. Mi hogar fue destruido por una bestia demoníaca, dijo. Miradas de compasión llenaron los rostros de sus compañeros de celda. Tales tragedias no eran infrecuentes y, sumada a su corta edad, debieron de pintarlo como una figura particularmente trágica. No quería su compasión. Incluso ahora, recordar su hogar le provocaba emociones oscuras, pero las superaba. Bueno, Vine, Win dijo, señalando a cada uno de ellos, respectivamente. Ahora que les he contado sobre mí, tengo una sugerencia. Ah. El hombre lagarto arqueó una ceja escamosa. ¿Qué sugieres? Creo que deberíamos hablar de habilidades específicas o de nuestro trabajo anterior. Como sabes, soy mercenario. Me desenvuelvo con bastante confianza en una pelea, repitió Luke. No es una mala idea, dijo el hombre lagarto. El elfo parecía menos entusiasmado. No soy muy bueno peleando. Como mucho, puedo hacer un poco de magia. ¿Magia? Su rostro se fijó en el del elfo. ¿Qué clase de magia? Un poquito de curación y magia de luz, respondió Win. Luke estaba asombrado. Quienes usaban magia dual eran increíblemente raros, y encontrar uno en este lugar debería haber sido casi imposible. Siempre se emocionaba un poco cuando salía el tema de la magia, a pesar de no tener mucho talento para ello. Es increíble, ¿sabes? Mi hermana también puede usar dos tipos de magia, y era considerada la mejor maga de nuestra aldea. Jaja, el elfo se rascó la mejilla tímidamente. ¡Qué vergüenza! Es digno de elogio, gruñó Vine. Es raro encontrar usuarios de múltiples magias, sobre todo una que incluya sanación. ¿Y tú qué? Preguntó Luke, volviéndose hacia el hombre lagarto. A juzgar por tu complexión, eres un luchador, ¿verdad? Armas pesadas, si tuviera que adivinar. Tienes buen ojo observador, dijo el hombre lagarto, acariciándose la barbilla escamosa. Mi arma preferida es un hacha de guerra, así que tu análisis sería correcto. Los tres charlaban animadamente en las celdas, incluso conversando con otros exesclavos liberados de otras celdas, creando un ambiente generalmente alegre en la cárcel. Desde historias de vida hasta lo que pensaban hacer después de que les permitieran irse. Algunos hablaban de regresar a casa, otros de encontrar a sus seres queridos dispersos. Pero todos en la sala tenían un objetivo en mente, y pasaron las horas hablando amablemente de sus sueños y esperanzas. Ciel se relajaba al estilo Karsten, concretamente en la oficina de Krusty Karsten. Había terminado la práctica de magia del día, y ahora pasaba el tiempo holgazaneando en compañía de alguien. Se estiró y bostezó mientras Krusty hacía papeleo, sintiendo que se le pesaban los ojos. Un suave golpe en la puerta la despertó. Krusty levantó la vista de su escritorio y respondió. Pase. Una vieja sirvienta vestida con ropa negra impecable entró. Señora Krusty. Ha llegado una carta de la oficina de correos. ¿Para mí? Preguntó Krusty, a lo que el sirviente negó. No, para Lady Ciel, le ofreció un sobre. Tenía un diseño sencillo, sin nada que se pareciera al escudo de un noble, y parecía estar hecho de papel barato y común, como el que se guardaba en la oficina de correos para quienes deseaban escribir una carta. Oh. Krusty levantó una ceja. ¿Hay algo raro en ello? Bueno, la voz del sirviente se fue apagando. Lo enviaron con prioridad, y pensé que podría ser urgente. Ciel miró a Krusty, pidiéndole permiso. Al recibir un asentimiento, se levantó del sofá y recibió la carta del sirviente, quien se retiró de la habitación al terminar su trabajo. No había remitente en el anverso del sobre, pero su nombre completo estaba escrito de forma clara y legible. Lo abrió con cuidado con un abrecartas sobre el escritorio de Krusty y extrajo el contenido. Querido Ciel, sé que ha pasado tiempo, mucho más de lo debido, pero quiero que sepas que estoy viva y bien. Ya hace tiempo que debíamos reunirnos, así que si quieres, me gustaría verte en un par de días en esta ciudad. Necesitamos ponernos al día, y te he extrañado. Atentamente, Luke. Mientras bajaba la vista y seguía leyendo, empezó a temblar. ¿Qué pasa? Preguntó Krusty, notando su angustia. De esta carta dijo Ciel. Tengo que irme. Espera. Krusty se levantó de su asiento para detenerla. Ciel corrió en el mismo lugar, detenido solo por la orden de Krusty. Por favor. Tengo que asegurarme de que lo que está escrito aquí sea verdad. ¿Puedo ver la carta primero? Preguntó Krusty con suavidad, sin querer molestarla. Ciel se la entregó tras un momento de vacilación. Krusty se tomó un momento para leer la carta, al igual que ella.
Al llegar al final y leer el nombre del remitente, una expresión comprensiva se dibujó en su rostro. Ya veo, si lo que se dice aquí es cierto, y tu hermano está vivo, es de suma importancia que lo confirmemos. Sí, dijo Ciel con impaciencia. Así que voy a buscarlo ahora mismo. Será más rápido si vamos en carruaje, dijo Crush, poniéndose su abrigo azul marino. Puedes rastrearlo, ¿verdad? Ya estoy en ello, dijo Ciel. Su protección divina de la búsqueda hizo su trabajo. Podía verlo, el camino que conducía a lo que buscaba. Casi se desplomó de alivio cuando su protección divina confirmó la ubicación de su hermano y, aún más importante, su existencia. Bien, dijo Crush, yéndose ya. Date prisa, ordenó a uno de los sirvientes que esperaban. Prepara el carruaje. A Ciel, los dragones de tierra que tiraban del carruaje no le parecían lo suficientemente rápidos. Quería que se elevaran hacia el lugar que tenía en mente. Lo único que le impedía acelerar el carruaje era el tráfico y el hecho de que no lo conducía en ese momento. Gruñó en voz baja, impaciente. Estaba constantemente comprobando su ubicación con su protección divina, pero aún no se había movido, lo que probablemente indicaba que estaba durmiendo. Tranquila, Ciel, dijo Crush. Tú misma dijiste que no se movía. Mientras esté a tu alcance, no lo perderás de vista. Ni aunque me cueste la vida, asintió. Pero aún así, una mirada comprensiva se dibujó en el rostro de Crush. Un pariente que creía muerto durante meses, ahora de repente vivo y de regreso. No podía culpar a Ciel por ser impaciente, como cualquiera lo sería en su situación. Incluso si su protección divina confirmaba su estado, era diferente a verlo en persona. No pudo evitar sentir curiosidad. Durante la estancia de Ciel, había oído muchas historias, especialmente sobre su destreza. Historias que le interesaría confirmar. Vamos, vamos, murmuró Ciel mientras el carruaje avanzaba a paso de tortuga. El carruaje avanzaba por el camino, girando mientras Ciel le indicaba al cochero la dirección en la que debían viajar. Ya casi llegamos, dijo Ciel, con cara de estar a punto de saltar en cualquier momento. Aquí. Pero esto es, Crush se quedó en silencio mientras el carruaje aminoraba la marcha y se detenía frente a un edificio bajo. Conocía ese edificio. Era uno de los que albergaba a los guardias de la ciudad y a los prisioneros que habían cometido crímenes. ¿Sería posible que el hermano de Ciel estuviera en una celda? Vamos. Ciel saltó del carruaje antes de que el cochero pudiera abrirlo. Cuando entraron al edificio, el guardia de turno detrás del mostrador ni siquiera los miró antes de decir: no se permiten civiles aquí. Por favor, den la vuelta. Ah. Cruz charqueó una ceja, mientras tenía que evitar que Ciel estrangulara al guardia. Creo que no habrá problemas y entramos. No pueden entrar, el guardia los miró, palideciendo al reconocerla. Hizo una rápida reverencia, tartamudeando. Disculpen mi falta de respeto. Por favor, entren como les parezca. Ah, por favor, esperen a que alguien los acompañe. Puedo cuidarme sola, y en el peor de los casos, tengo a mi sirviente conmigo, dijo Crush, señalando a Ciel mientras colocaba una mano en el sable en su cintura. Entonces, ¿a qué vienes aquí? El guardia se frotó las manos, sonriendo. No para mí, dijo Crush. Un pariente de mi sirviente está detenido aquí, y nos gustaría verlo. Mi hermano. Exclamó Ciel. Debería haber un niño de pelo blanco aquí. ¿Has visto a alguien con esas facciones? El guardia frunció el ceño, pensativo. Un niño de pelo blanco, ¿dónde? Oh. Chasqueó los dedos. Hoy temprano, llegó un niño con los rasgos que describiste. Llegó con un grupo de esclavos y un dúo sospechoso de ser el responsable. ¿Esclavos? Crush frunció el ceño. El tema de la esclavitud no era fácil de abordar, sobre todo porque estaba prohibido en Lúnica. Si aparecían esclavos aquí, significaba, el guardia asintió. Los estamos deteniendo a todos para interrogarlos y obtener una imagen más clara. En general, parece que el chico descubrió a los esclavos y los ayudó a escapar. También trajeron a los traficantes aquí. En ese caso, debería ser recompensado en lugar de castigado. Chilló Ciel. ¿Qué haces teniéndolo en una celda? Lo siento, retrocedió el guardia ante su furia. Es protocolo detener a todos los involucrados hasta que resolvamos el problema. Déjame entrar ahora mismo. Ciel pasó junto al guardia sin esperar permiso. Crush suspiró antes de disculparse. Lo siento. Esto es muy importante para ella. Veremos a los cautivos ahora, asintió mientras pasaba junto al guardia, siguiendo los pasos de su amiga.
Llegaron al sótano, donde normalmente se encerraba a los prisioneros. Las celdas, ordenadas contra la pared y custodiadas por guardias, llenaban la habitación. Al ver entrar a Krusty, hicieron una reverencia al reconocerla. ¿Dónde? Murmuró Ciel mientras pasaba entre celdas, siguiendo la guía de su protección divina hasta dar con su objetivo. Un perfil canoso fue avistado en una de las celdas con otras reclusas y ella emitió una voz emocionada. Luke. La voz canosa se dirigió a la fuente, despertada de repente por el sonido de alguien que lo llamaba. Ya estoy despierto. Krusty alcanzó a Ciel y le puso una mano en el hombro. Entonces este es tu hermano. Se quedó sin palabras una vez más, sin poder creer lo que veía. Krusty se giró hacia el guardia y le preguntó: ¿puedes abrir esta celda? Pero, el guardia parecía inseguro. Yo me haré responsable. El chico que está ahí es familiar de mi vasallo, dijo Krusty con firmeza. Entiendo, saludó el guardia, recuperando las llaves de las celdas, antes de regresar y abrir la celda. El guardia ni siquiera logró abrir la puerta, solo la destrabó antes de que Ciel lo apartara de un empujón, abriéndola de golpe y entrando. Su hermano, que parecía el mismo, pero diferente a pesar de que no podía haber pasado más de un año desde su separación, se rascó la mejilla. Oye, hermana, ella entró a toda prisa, levantándolo de su asiento, ignorando a los otros dos que estaban con él en la celda, y lo abrazó con todas sus fuerzas. Lágrimas incontrolables brotaron de sus ojos, desfigurando su rostro mientras lo abrazaba y lo sacudía sin parar. Uf. Soltó un sonido al sentir que lo agarraban con tanta fuerza. Cuando logró zafarse del pecho de su hermana, sonrió. Me alegra volver a verte. Sus siguientes palabras fueron ininteligibles, perdidas en el sonido de su propio llanto y sollozos, antes de que él se hundiera nuevamente en el pecho de su hermana, que lo agarraba con la intención de no dejarlo oír nunca. Por ahora, ¿qué tal si te dejas llevar? Podemos hablar de esto cuando te hayas calmado. Luke intentaba apaciguarla sin éxito, y se volvió hacia Krusty con una expresión suplicante, quien solo la devolvió con un movimiento de cabeza. Durante un par de minutos más, mientras su hermana hipaba y recuperaba el control de la respiración, lo abrazó con fuerza, y todos a su alrededor, incluso los guardias, lo observaban con cariño. Sus mejillas se sonrojaron. ¿Puedes soltarme ya? Es vergonzoso, cállate, te moriste sin darte cuenta y no apareciste en meses. Vamos a hablar de todo esto, pero por ahora, cállate y déjame abrazarte, gruñó su hermana en su hombro mientras lo sujetaba con los brazos pegados a los costados. Pasaron el tiempo cómodamente, reunidos tras un período mucho más largo de lo debido. Los ojos de Luke eran cálidos mientras su hermana demostraba afecto tras tanto tiempo separados, y no pudo evitar sonreír en su hombro mientras algunas lágrimas se le escapaban. Sí, después del conmovedor y ciertamente vergonzoso asunto para Luke, técnicamente lo dejaron salir de su celda, pero él se negó a irse. Vamos, Luke. Nos vamos de aquí, dijo su hermana, intentando sacarlo a rastras de la celda. No hasta que todos los demás puedan irse también. A pesar del mayor tamaño de su hermana, no había podido sacarlo de la celda. Sus pies seguían plantados en el suelo y su barbilla sobresalía en señal de desafío. Los guardias ayudarán a descifrarlos más tarde, pero por ahora vienes conmigo. Tiró de él con más fuerza, reacia a separarse tan pronto. Por favor. ¿Dejarás ir también a los demás? Ellos también tienen cosas que hacer, le preguntó Luke. De hecho, sería mejor preguntarte, ¿no? Se giró hacia la mujer que había estado observando de reojo todo el tiempo. Cabello verde oscuro, ojos ámbar y un traje azul marino que recordaba a los oficiales militares de su antiguo mundo, encajaba a la perfección con las representaciones que había visto de Krusty Karsten en su vida anterior. No, el texto en pantalla y una animación no le hacían justicia. Sus rasgos eran severos, pero hermosos, y dejaban ver plenamente su educación y estatus. Los guardias parecían irritados por su falta de cortesía, pero la chica simplemente tarareó pensativa. Vendrás con nosotros si liberan al resto de los prisioneros que están aquí. Él asintió. Me iré sin problemas si lo haces. Esta gente no merece estar entre rejas ni un segundo más. Sus ojos debieron de transmitir su firme voluntad, ya que la noble simplemente asintió. Muy bien, quiero que los prisioneros que fueron encontrados junto al niño sean liberados de inmediato. Es una orden, ordenó Krusty a uno de los guardias que vigilaban la habitación. Pero Lady Krusty empezó el guardia, inseguro. Son semihumanos. No creo que sea seguro para su Alteza. Una mirada severa de Krusty silenció al guardia antes de que pudiera continuar.
¿Vas en contra de mis órdenes? Me disculpo, tartamudeó el guardia, asustado. Controlen sus prejuicios y no permitan que sus sentimientos personales nublen su juicio. La mirada de Crust recorrió las celdas, identificando las señales de abuso que los cautivos habían sufrido bajo sus esclavistas. Cuando los liberen, quiero que se ocupen de ellos. ¿Me entienden? Ese sí. El guardia se enderezó y saludó. Crust asintió tras un momento, su mirada mordaz desapareció. Bien. Asegúrate de corregir esa forma de pensar errónea antes de que sea demasiado tarde para arrepentirte. Si eso es todo, me llevaré esto conmigo. Señaló a Luke, quien pareció impresionado. Vamos. Ciel tiró de su hermano, quien no se resistió esta vez y se dejó guiar fuera de la habitación. Aún quedaban muchas cosas de qué hablar, Luke pensaba distraídamente en todo. La reunificación con su hermana, que se había retrasado más de lo debido, así como la repentina aparición de una de las personas más importantes, o que pronto sería una de las más importantes, del país. Pero a pesar de todas las ansiedades que lo rodeaban, mientras se apoyaba en los brazos de su hermana, quien prácticamente lo llevaba en brazos, no pudo evitar sentir que todo saldría bien. Capítulo 10. Reunión catártica. Durante todo el tiempo, desde la prisión hasta el carruaje y la mansión de la familia Karsten, su hermana no lo soltó ni un instante. Estaba prácticamente pegado a ella. Habría armado más jaleo, pero veía que su hermana necesitaba desesperadamente su compañía en ese momento, así que no le reprochaba nada. Estaban sentados en uno de los sofás de la oficina de Crust Karsten. Su hermana también estaba sentada en el sofá. Él estaba sentado en el regazo de su hermana, disfrutando del té y otros bocadillos que una criada había dejado en la mesa antes. Vaya, los nobles tienen cosas muy elegantes, pensó distraídamente mientras recorría con la mirada la habitación, observando los muebles y la decoración. Aunque no era ostentosa, la habitación era lo suficientemente elegante como para que incluso sus ojos pudieran registrarla. Rayos. Tanta riqueza en una sola habitación me da ansiedad. Primero, dijo Crust mientras tomaba asiento en la mesa de su oficina, quiero expresarle mi gratitud por descubrir y, al mismo tiempo, reprimir la actividad delictiva en mi territorio. Levantó la vista de los bocadillos. Ah. De nada. Pero no creo que pueda aceptar tu gratitud. Fue pura coincidencia, después de todo. No podía dejar que supiera que solo estaba deambulando y lo encontré por casualidad. Él solo había seguido una intuición y había encontrado el sitio por casualidad. No era algo digno de elogio. De cualquier manera, no insistió, y continuó. Aunque nos conozcamos indirectamente, conviene presentarnos como es debido. Se llevó una mano al pecho. Soy Crust Karsten, hija y heredera del actual duque Karsten. Luke, impresionado por su dignidad, inclinó la cabeza a modo de saludo. Soy Luke. Aunque ya lo sabes, soy el hermano de Ciel. La noble asintió. Sí, Ciel me ha hablado mucho de ti. Pero todavía hay cosas que no entiendo. Él inclinó la cabeza en respuesta, a lo que ella respondió rápidamente con un dedo levantado. Primero, tu llegada repentina y el conocimiento de tu supervivencia. Solo pudo rascarse la mejilla. Ah, sí, no tengo excusa para eso. Me costó un poco recomponerme, pero aún así, no justifica el tiempo que me llevó. Su hermana frunció los labios ante su respuesta, con aspecto insatisfecho, pero no dijo nada, dejando que Crust continuara. La noble lo miró con ojo observador. Bueno, sigamos adelante. La principal preocupación sería tu nivel de vida actual. ¿Qué tal? Preguntó Luke. Había vivido bastante bien hasta entonces. No era del todo pobre, pero al principio había sobrevivido con algo de ayuda y ahora podía administrar su propia vida bastante bien. Está hablando de cómo has estado viviendo hasta ahora. O más específicamente, ¿dónde?, dijo su hermana justo a su lado. Ah. ¿Y qué? Preguntó, sinceramente confundido. Ya sea que continúes haciendo lo que quieras o te mudes con tu hermana, le simplificó Crust. Por supuesto que vendrá a vivir conmigo, afirmó Ciel. Espera, no tengo voz ni voto en esto. Crust se llevó la mano a la barbilla. Legalmente, tu hermana es mayor de edad y naturalmente debería tomar tu custodia hasta que alcances la edad adulta, además de brindarte una educación acorde a tu edad. Siento que hay un pero aquí, respondió, después de ver que Crust se desvanecía. La noble se encogió de hombros. Dudo que pudiera retenerte aquí si lo intentara. No con tus habilidades. ¿Eh? Luke se quedó momentáneamente confundido, incapaz de procesar lo que quería decir, hasta que, su cabeza se giró rápidamente hacia su hermana.
¿Le contaste? ¿Sobre mí? Tuvo la decencia de parecer avergonzada. Esto fue mientras estabas desaparecido y se te creía muerto. Yo, necesitaba hablar con alguien. Su hermana parecía abatida, y él sintió una punzada de culpa por haberla obligado a hacerlo. Con ese razonamiento, ni siquiera podía enfadarse, y mucho menos frustrarse con ella. Solo pudo suspirar. Esto podría causarme problemas más adelante. Miró a Krusch, que seguía sentada en su escritorio. Sin ofender. No me lo tomes en serio. Si te sirve de consuelo, la verdad habría salido a la luz, sobre todo por cómo te encontramos, respondió ella, con aire despreocupado. Así son las cosas con los secretos. Tampoco fuiste especialmente sutil con esos esclavos. Otro suspiro escapó de sus labios. No pretendía ocultarlo, ya que era muy necesario para su trabajo. Y también porque era necesario para liberar a esos esclavos. Podía imaginar todos los dolores de cabeza que causaría si se divulgaba el conocimiento. No era broma decir que podría ser reclutado por los gobiernos de cada una de las grandes potencias para usarlo como arma táctica. Sin embargo, continuó Krusch, si deseas que mantenga la boca cerrada sobre el asunto y te ayude a mantenerlo en secreto, podríamos llegar a un acuerdo. Eso es lo que esperaba. Bajó la cabeza antes de levantarla para mirar a la noble directamente a los ojos. ¿Hay algo en particular que quieras que haga? No aceptaré peticiones como un asesinato, ¿de acuerdo? Ese es un mundo con el que no quiero tener nada que ver si puedo evitarlo. Krusch sonrió. No, no te pediré que hagas nada inmoral. Ciel se enojaría conmigo si lo hiciera. En cambio, deseo establecer una relación de cooperación contigo, basada en el intercambio. Por ejemplo, si necesito tu ayuda para manejar cualquier cosa que pueda estar más allá de nuestras posibilidades, a cambio te ayudaré a encubrir tus huellas. Lu tarareó pensativo. Es una oferta muy amable, por vaga que sea. Su cerebro giraba mientras consideraba las ventajas y desventajas. A primera vista, ninguna desventaja evidente. Podía esperar que los recursos que ella tenía también estuvieran disponibles para él. Pero, eso significaba que el bagaje que conllevaban esos recursos también sería suyo. Pero que un noble ocultara sus huellas sería muy útil para conseguir coartadas. ¿Y bien? ¿Has tomado una decisión? Preguntó la noble con la mirada fija. Lo observaba atentamente para detectar cualquier mentira. Creo que sería aceptable, dado que cada uno puede rechazar en cualquier momento cualquier solicitud que el otro considere que infringe la condición de lo que consideran cooperativo. ¿De acuerdo? Aceptó Luke. No tenía ninguna razón para negarse, pero quería evitar caer en una trampa, así que añadió la última parte para darles a ambos una salida si era necesario. Perfecto. Krusch se levantó de detrás del escritorio y se acercó a él. Él se levantó y la recibió, tomando la mano que le ofrecía y estrechándola un par de veces para cerrar oficialmente el acuerdo. Será un placer trabajar contigo. Por una afortunada alianza, respondió. Pero a pesar de las condiciones bajo las que se forjó su improbable alianza, no pudo evitar sentirse incómodo por lo fácil que fue. Fue muy tenso, ¿verdad? Dijo su hermana, saltando por el pasillo mientras lo guiaba por el edificio. O sea, pudiste negociar con la mismísima Lady Karsten. ¿Y por qué no dijiste nada mientras eso ocurría? Le preguntó Luke mientras lo arrastraba. Bueno, no sabía cuándo cortar realmente, salvo al final, dijo, golpeándose ligeramente la cabeza como diciendo. Fue mi culpa. Suspiró y se masajeó los hombros para liberar la tensión. Bueno, en fin, esto no habría pasado si no lo hubieras contado, la miró con aire crítico. Ella se apartó de su mirada. Lo siento. Ese no era mi secreto para contar. Pero él simplemente negó con la cabeza. No te preocupes. Lo hecho está. Y de todas formas, es mi culpa. ¿Continuamos la gira ahora? Cierto. El ánimo de su hermana mejoró al concentrarse en mostrarle el plano de la mansión. Pero justo cuando estaban a punto de irse, su hermana se detuvo en seco. Oye, Luke, su voz sonó inusualmente débil. ¿Por qué tardaste tanto en encontrarme? Era una pregunta que temía responder. No, ¿qué debería? Se le escaparon las palabras. Las excusas se le ocurrieron una tras otra, pero todas se desvanecieron al pensar en lo que mentirle perjudicaría su relación. Palabras, Luke, se tranquilizó. Estaba siendo un idiota. Eso eras. Su hermana no dejó de preguntarle. ¿Qué hacías? Tratando de encontrar al culpable, bajó el tono de su voz, y su estado de ánimo siguió su ejemplo. ¿Estabas persiguiendo al gran conejo? Su hermana abrió mucho los ojos.
¿Sabes lo peligroso y estúpido que es eso? Bajó la mirada y le ofreció una media sonrisa para tranquilizarla. Sí. Pero me estoy tomando un tiempo libre y recibí un muy buen consejo. Venir a verte. Parece que tendré que agradecerle a quien lo hizo. ¿Puedes contarme qué pasó, sabes? Respondió Ciel. No parecía satisfecha. Para nada. Pero parecía dispuesta a aceptar su respuesta por ahora. Un modesto gracias fue su única respuesta. Pasaron el momento juntos en silencio, disfrutando de la paz y la tranquilidad un poco, mientras aún podían. Un techo desconocido, Luke despertó frente al techo de una habitación lujosa y espaciosa. Los sucesos del día anterior volvieron a su mente, y le preocupaba lo que pudiera suceder en el futuro. Su conocimiento solo era útil si los acontecimientos se desarrollaban de la misma manera. Si ya se habían producido cambios importantes, más de la mitad de su conocimiento se volvía inútil. Empezando la mañana sin nada más que preocupaciones, se levantó de la cama, balanceando los brazos y estirando ligeramente los músculos. Creo que iré a practicar un poco. Después de cambiarse de ropa, salió del edificio. Un espacio abierto que vio desde una ventana durante su visita con su hermana. Al llegar, para su sorpresa, no era el único allí. Ja. Una chica blandía una espada de madera en el campo cuando llegó. En concreto, la futura duquesa y noble, Kruscht Karsten, practicaba su esgrima. Se detuvo al verlo observándolo de reojo. Buenos días, saludó Kruscht. Buenos días, respondió. ¿Vienes a practicar? Le preguntó, sin aliento. Sí, de lo contrario me sentiría raro, dijo mientras estiraba las piernas y los brazos. Ella sonrió, comprendiendo. Si quieres una espada de madera de repuesto, puedo conseguirte una. ¿En serio? Eso ayudaría mucho, gracias, respondió Luke. Su plan original era simplemente hacer ejercicios físicos para mantenerse en buena forma, pero una espada de práctica sería un buen sustituto. La noble desapareció tras el edificio, antes de salir con una segunda espada de madera. Se la entregó, con la empuñadura por delante, y él la aceptó con un simple agradecimiento. Pronto se puso a blandir su espada, con el sudor goteando bajo el ejercicio constante e implacable. El ardor en sus brazos se le había hecho familiar desde hacía tiempo, y lo disfrutaba. Aunque blandir la espada no servía de mucho para entrenar la habilidad, era maravilloso para ganar fuerza. Kruscht también blandía su espada junto a él, pero se detuvo al cabo de un rato. Se giró hacia él. Quizás sea una insolencia preguntar, pero ¿te gustaría practicar mi esgrima conmigo? Él dejó de balancearse. ¿Qué tenías en mente? Un combate de práctica. He oído hablar mucho de ti, pero prefiero comprobarlo con mis propios ojos, respondió rápidamente. Quizás ese era su objetivo al ofrecerle la espada de madera todo el tiempo. Bueno, él no tenía motivos para negarse, así que aceptó. Entonces, ¿cuándo deberíamos parar? ¿Al contacto? Le preguntó, mientras se posicionaban uno frente al otro. Hasta que uno de nosotros se rinda, dijo Kruscht, enfrentándolo con la espada agarrada a dos manos. A mi cuenta. Él asintió, demostrando que entendía, tomando una postura de espada con una mano. 3. Luke la observaba desde su posición, calculando la distancia que los separaba. Memorizaba la longitud de su espada y pensaba en las opciones que tenía a su disposición. Había una diferencia considerable de altura y alcance, pero no se desanimó. 2. Kruscht levantó su espada hasta que su punta apuntó hacia él. 1. Luke, como respondiendo, movió su espada para que la punta apuntara hacia el cielo. Esto le permitiría bloquear o esquivar con mínimos movimientos. Vamos. Sin dudarlo, Kruscht acortó la distancia entre ellos con una embestida directa. Él podía adivinar sus intenciones. Intentaba derribarlo con un golpe desde arriba. Esperando el momento oportuno, acortó la distancia entre ellos, poniéndose fuera del alcance efectivo de su espada. Estaban tan cerca que podía tocarla sin extender completamente el brazo. Y eso fue exactamente lo que hizo, con un golpe de palma en su abdomen. ¡Gak! La noble emitió un sonido al perder el equilibrio y tambalearse hacia atrás, antes de caer de culo, dejando caer la espada. ¿Es suficiente y? Intentó preguntar, pero se detuvo cuando la vio ponerse de pie nuevamente y tomar su espada en sus manos una vez más. Todavía no me he rendido, dijo Kruscht, limpiándose la boca. Esas eran nuestras condiciones, ¿no? Suspiró por fuera, pero en su interior no pudo evitar respetarla por su persistencia. La había golpeado con tanta fuerza que casi ni siquiera podía ponerse de pie, pero ella había logrado ponerse de pie casi de inmediato.
Aún así, su ataque seguía siendo efectivo. Su postura era más deficiente, y pudo ver cómo se abrían algunos huecos donde antes no los había. Bien, asintió Luke, tomando posición de nuevo. Esta vez, por respeto, dio el primer paso. Acortó la distancia entre ellos en pocos pasos. Su velocidad pareció pillarla desprevenida, pues notó que sus ojos se abrieron de par en par un instante antes de que lo atacara con furia. Con torpeza, paró el golpe, dejándola con las manos hacia arriba y aún más vulnerable, antes de que su espada se recuperara más rápido de lo que ella podía levantar la guardia. Con un golpe seco, su espada salió volando hacia arriba. Él la apuntó a la yugular. Me rindo, dijo Crush, levantando las manos para mostrar su incapacidad para continuar. Luke dejó escapar un suspiro mientras bajaba su espada de práctica. Gracias por el combate. Parece que las historias que nos ha contado tu hermana no son exageradas, dijo Crush, recuperando su espada de madera. Tu habilidad con la espada fue ejemplar. Gracias, aceptó su elogio. Pero no es realmente fruto de mi esfuerzo, así que es difícil que me feliciten por ello. Ella lo despidió con un gesto. Una protección divina no es diferente del maná, el talento o la suerte con los que naces. En resumen, es simplemente otra herramienta a la que tienes acceso. Aunque no creo que lo que soy se ajuste a esa descripción, dijo Luke con una sonrisa irónica. Las protecciones divinas eran algo más que simplemente haber nacido rico o tener mucho maná. Ella asintió esta vez. Es cierto. Si recorrieras toda la historia, dudo que hubiera alguien que pudiera acercársete, o, quizás haya uno después de todo. ¿Quién? ¿Acaso existía algún ejemplo previo de alguien con múltiples protecciones divinas como él? Parecía una historia un poco descabellada, pero se confirmó que existían ejemplos previos de personas que vinieron a este mundo. No sería imposible pensar que alguien con circunstancias similares a las suyas reencarnó. Pero sus siguientes palabras no fueron lo que esperaba en absoluto, aunque al final, no fue una sorpresa. El santo de la espada de la generación actual del linaje de los santos de la espada, Reinhard van Astrea. Luke miró con los ojos muy abiertos a la persona que se habían encontrado en el pasillo. Simplemente regresaba con su hermana cuando lo encontraron. También fue una gran sorpresa para la otra parte, y ahora estaba bajo la mirada de una chica semihumana con orejas de gato, no, un chico. Llevaba un vestido azul con volantes y leggings negros. Caminaba a su alrededor, observándolo de arriba abajo. Ciel, ¿quién es este chico? Le preguntó el chico andrógino a la hermana de Luke. Ese es mi hermano. ¿Sabes? ¿De quién hablaba? Informó Ciel. Los ojos del niño volvieron a mirar a Luke. Entonces tú eres el famoso Luke del que he oído hablar. Ferris es Ferris, ¿no? Mía. Parece que mi hermana ha estado hablando mucho de mí, respondió cortésmente, ofreciéndole un apretón de manos a Ferris. Ferris es uno de los mejores sanadores del reino, ¿sabes? Estoy orgullosa de ser su amiga, dijo su hermana, sacando el pecho con orgullo. Luke observó a Ferris de arriba abajo. Ver las cosas en la realidad a menudo era diferente a la animación y a menudo decepcionante, pero la descripción de la feminidad no era exagerada en ningún sentido. Había una razón por la que se les llamaba trampas. A primera vista, mejor no. A segunda y tercera vista, a menos que se estuviera informado, uno no sabría que Félix Arguile era hombre. Aunque la razón detrás de esto era incorrecta, su hermana hizo una mueca de complicidad después de evaluar su reacción. Ah, sí. A pesar de cómo se ve, es un hombre. Volvió a mirar a Ferris. El chico gato femenino era un meme popular en internet y fuente de confusión, sobre todo por su género. Entonces, Ferris. Su hermana intervino nuevamente. Ah, su verdadero nombre es Félix Arguile. El chico gato antes mencionado hizo pucheros mientras estrechaba la mano de Luke. Ese nombre no es lindo, así que llámame Ferris, ¿de acuerdo? Bien, lo haré. Luego de estrecharse las manos, se quedaron en silencio por un momento, antes de que a su hermana se le ocurriera una solución que los salvó a todos del silencio inminente. Bueno, ¿por qué no se conocen un poco mejor? Su hermana aplaudió, intentando que la conversación fluyera. Aunque me digas eso, sonrió con preocupación ante las travesuras de su hermana. Intentaba acostumbrarlo a todos en la mansión para que no quisiera irse. Eso fue bastante astuto viniendo de su hermana. ¿De verdad intentas retenerme? Su hermana hizo pucheros. No hay nada malo en eso, ¿verdad? O sea, necesito recuperar el tiempo perdido. O mejor dicho, tú necesitas recuperar el tiempo perdido. ¿No es eso lo que estoy haciendo ahora?
Estoy en libertad condicional, o en unas vacaciones forzadas. De cualquier manera, no puedo quedarme aquí para siempre, explicó Luke. Había dejado muchas cosas en la capital, tanto en sentido figurado como literal. Había dejado muchas de sus cosas en casa de Rom, incluyendo la lanza de reina, y necesitaba recoger la espada de su padre en la herrería. Pero confiaba en quienes se las había dejado. Rom no le robaría, y el orgullo profesional de Tyson era tan fuerte como el metal que forjaba. ¿De vacaciones? Su hermana ladeó la cabeza y lo miró. ¿Qué? No me digas que tienes trabajo o algo así. Se rió, pensando que no era más que una bravuconería. Ah, cierto, olvidé decírtelo. Sí, tengo trabajo, respondió con indiferencia. ¿Eh? Su hermana dejó de reír. Espera, ¿en serio? Su cara de asombro lo hizo reír, pero al instante se volvió indignada al darse cuenta de que se estaba burlando de ella. Sí, lo creo, dijo cuando logró contener la risa. Su reacción fue impagable. Lamentó no tener una cámara ni un teléfono para grabar lo que acababa de pasar. Por desgracia, las comodidades del mundo moderno no formaban parte de las habilidades que le otorgaron al reencarnar. Ah, sí, ¿y tú qué haces? Preguntó ella, levantando una ceja, desafiante. Luke se detuvo un momento, pensando en el sanador semihumano que escuchaba mientras bromeaban. Estaría bien si simplemente le dijera que estaba aquí. ¿Qué hacer? Ya lo descubrirá, ¿no? Trabajo como contratista. Su hermana hizo una pausa, dejándose absorber, antes de estallar. ¿Trabajas como sicario? Ay, ay mía, tanto él como Ferris se taparon los oídos ante el repentino aumento del volumen. No, no soy ese tipo de contratista. Aunque soy un brazo a sueldo, explicó Luke, frotándose las orejas. Ya sabes, trabajos esporádicos como buscar la mascota de alguien, vigilar a un comerciante o matar bestias demoníacas. Todo seguro y sin peligro. ¿Matar bestias demoníacas es un trabajo seguro y sin peligro? ¿Te escuché bien? Su hermana temblaba frente a él. No de miedo ni inquietud, sino de rabia. Hora de salir de aquí. Voy a cenar, sería malo hacerla esperar. Salió corriendo por el pasillo en el que estaban, dejando atrás a una enojada Ciel y a una divertida Ferris. Después de que Luke desapareció por el pasillo, Ciel dejó escapar un suspiro. Como siempre, es un chico interesante, ¿verdad? Dijo Ferris. Sobre todo cuando nos dimos la mano. Ciel se detuvo en seco. Bajó el tono al decir. ¿Qué hiciste? Si hiciste algo, aunque seamos amigos, no hice nada. Ferris levantó las manos en un gesto de no resistencia. No tienes que ponerte como una osa conmigo, Ferris solo lo revisó para ver si tenía heridas o enfermedades, Nia. ¿Encontraste algo? Preguntó ella, con un tono normal. Está bien, Nia, respondió Ferris con una linda sonrisa. Me sorprendió lo fuerte y robusto que era. Claro. Ciel se llevó una mano al pecho. Si hablamos de mi hermano, probablemente sea el guerrero más fuerte que ha salido de nuestra aldea. ¿Lo alabarías tanto, Nia? Ferris arqueó una ceja perfecta. Aunque había oído historias de que el hermano de Ciel era un genio del combate, no le había prestado mucha atención. Lo único que notó fue que supuestamente tenía múltiples protecciones divinas, lo cual, de por sí, era increíblemente difícil de creer. Sí. En fin, deberíamos ir a cenar, dijo Ciel. No querría dejar a Lady Crush sola con un chico, Nia. Dijo Ferris, acelerando el paso. La práctica diaria de espadas entre Luke y Crush se había vuelto normal tras su primer combate. Por la mañana, practicaban uno contra el otro, aunque hoy resultó ser un poco diferente. Ambos estaban afuera, en su espacio habitual, de noche. Era una prueba de su protección divina de la luna, o al menos eso se suponía. Vamos, Lady Crush. Gritó una voz femenina desde un costado. Hoy contaban con la presencia de su hermana y Ferris, quienes observaban desde una distancia prudencial. Luke luchaba a la defensiva, bloqueando cada ataque de Crush con precisión y eficiencia. Parece que has estado diciendo la verdad, dijo Ferris, con la voz apagada por su intensa alegría. Francamente, tu hermano es un monstruo. Aún no has visto nada, dijo Ciel, con la mirada fija en el mástil. Su dama atacaba a su hermano con golpes rápidos, pero cada uno era repelido con la misma facilidad que uno siente al respirar. Su hermano practicaba una esgrima sencilla y ocultaba la mayoría de las habilidades que ella ya había presenciado. Aunque Ferris estaba impresionado con la habilidad de su hermano, no se comparaba con la facilidad con la que podría matar a su dama si se lo propusiera todo.
Tengo envidia, murmuró Ferris, en voz lo suficientemente baja como para no ser escuchado. Después de otro intento inútil de acorralarlo, Crust retrocedió unos pasos para recuperar el aliento, apoyándose en su espada de práctica. ¿Qué pasa? La joven voz de su oponente llegó a sus oídos. Sigo en el mismo punto de partida. La burla le ardía en las venas y levantó la vista. Era cierto, su oponente no se había movido ni un paso desde que empezaron. Me están derrotando tan fácilmente, su oponente ni siquiera había necesitado atacarla directamente. Simplemente la había dejado agotar en guardia, sin dejarla pasar. Había una diferencia de habilidad entre sus niveles, tan grande que ni siquiera podía imaginar dónde empezaba y terminaba su fuerza. Y esa sensación no había cambiado en absoluto desde que practicaron por la mañana, demostrándole que, incluso fortalecido, seguía conteniéndose mucho contra ella. Me doy cuenta de nuevo de lo increíble que eres, dijo Crust, tomando posición de nuevo. Luke sonrió, haciendo el gesto universal de ven a buscarme, y alzó su espada para protegerse mientras Crust cargaba una vez más. Tras un tiempo suficiente, la noble dio por concluido el día, casi agotada intentando romper su guardia. Luke admiraba su habilidad con la espada y su diligencia, reflejo de su personalidad seria y directa, pero al final, nunca lo alcanzaría. Buen trabajo, señora Crust. Ferris se acercó con paso saltarín mientras le entregaba una toalla a su amo. ¿Qué? ¿No tengo toalla? Le preguntó Luke a su hermana mientras se acercaba. ¿Realmente necesitas uno? Todavía sudo, respondió. Ferris se acercó, todavía alegre. Se suponía que esa era una de tus muchas protecciones divinas, ¿verdad? Sí, se rascó la mejilla tímidamente. ¿Puedes enseñarme otra? Preguntó Ferris, con las manos entrelazadas y pestañeando. Esa expresión podría tentar incluso a los hombres, pero se deshizo de sus pensamientos. Por ahí se va al infierno. No estoy seguro de si eso estaría bien o no, su voz se fue apagando. Si no es mucha molestia, me gustaría verlo también, dijo Crust mientras se acercaba a ellos. Luke dejó escapar un suspiro. Había esperado esto hasta cierto punto, y se habían abstenido de ser invasivos con sus preguntas. Miró a su hermana, pidiendo confirmación. Al recibir un asentimiento, levantó horizontalmente la espada de práctica de madera que había estado usando. ¿Es importante esta espada de práctica? Le preguntó a Crust. No. ¿Por qué? Antes de que Crust pudiera terminar su pregunta, blandió la mano con la que empuñaba el cuchillo. No hubo resistencia cuando su mano partió la madera en dos pedazos limpios. La mitad que aún agarraba permaneció en su mano mientras el trozo cortado caía al suelo con un ruido audible. Los ojos de Ferris estaban abiertos como platos al ver un fenómeno imposible ocurrir frente a él. Crust no dijo nada. Sus ojos abiertos eran el único indicio de su sorpresa, mientras que su hermana permaneció a su lado, impasible. Y esto debe ser, Crust se quedó en silencio. La protección divina de la separación, que, en pocas palabras, me permite cortar las cosas fácilmente, respondió Luke. Otro. Otro. Gritó Ferris. Quizás en otra ocasión, dijo con una sonrisa irónica. Quiero lavarme. Au, Ferris hizo un sonido de decepción, solo para ser regañado. Ya es pedir demasiado que alguien revele algo personal. Deberíamos conformarnos con lo que nos ha mostrado, advirtió Crust. Sí, Lady Crust, sus orejas se aplanaron sobre su cabeza, claramente decepcionado. Pero es realmente asombroso. Vinimos aquí para probar tu protección divina de la luna, pero no pude determinar si realmente funcionaba, comentó Crust. Bueno, si no tengo cuidado, podría hacerte mucho daño, respondió. Hizo una reverencia al marcharse. Que tengas una buena noche. Que pases una buena noche, respondió Crust. Ah, espera, Luke. Gritó su hermana, siguiéndolo a pasos rápidos. Hizo una rápida reverencia a Ferris y Crust, deseándoles buenas noches antes de seguir a su hermano, que se retiraba, de vuelta a la mansión. Ella ya lo sabía, pero Crust notó la diferencia de nivel al ser presionada de nuevo. A pesar de haber entrenado contra alguien que aún era un niño, había salido derrotada. Ni de día ni de noche, había sido capaz de presionarlo. Su espíritu competitivo ardía mientras se prometía entrenar más duro, mirando la espalda del niño de pelo blanco. Luke miró fijamente el techo de su enorme habitación de invitados. Las sábanas debajo de él eran más suaves que cualquier otra cosa que hubiera sentido antes, y la suavidad de las almohadas avergonzaba a las nubes. Pero el tamaño de la habitación lo incomodaba, así que se levantó y se acercó a los grandes ventanales que daban al balcón justo afuera de su habitación.
Salió y observó los hermosos jardines y la fuente frente a la mansión, admirando su belleza bajo la luz de la luna. La barandilla del balcón le llegaba hasta el pecho, ya que estaba diseñada para huéspedes adultos, no niños. Con un esfuerzo, se subió a la barandilla y se sentó, balanceando las piernas con despreocupación. Hombre, la vista desde aquí es increíble. No es así. Gritó una voz desde un costado. Giró la cabeza de golpe y se llevó la mano a la cintura para coger un arma que no estaba allí. Su cuerpo se tensó, pero se relajó al instante al ver a su hermana detrás. No hagas esas cosas, suspiró Luke mientras bajaba la guardia. Podría haberte cortado la cabeza sin querer. ¡Uah, qué miedo! No digas esas cosas, dijo su hermana, levantando las manos en señal de rendición. Guardó silencio un momento antes de preguntar. Oye, ¿de verdad te molesta quedarte aquí conmigo? No es exactamente así, negó con la cabeza. Si tuviera que decirlo, diría que aún me quedan cosas por hacer. ¿No podrías esperar a ser un poco mayor? Preguntó su hermana. Aún tengo mis reservas sobre que andes por ahí como sirviente haciendo trabajos peligrosos, aunque sé lo bueno que eres. No, la verdad es que no, respondió. Buscaba información a toda prisa, y el tiempo no le acompañaba. Solo tenía un par de años, y había cosas que necesitaba tener a mano. Más información sobre la situación política, además de viajar a Kararaji y Boyachi si era posible. ¿Hay alguna razón? Preguntó su hermana. No soporto tener que dejarte arriesgar tu cuerpo para vivir cuando puedes hacerlo simplemente quedándote aquí. Era una preocupación razonable. Estaba seguro de que en este lugar podría vivir cómodamente y trabajar bajo las órdenes del futuro líder de la casa Karsten, pero, quiero mantener mis opciones abiertas. Su enfoque general hacia la mayoría de los candidatos se basaba en suposiciones generales, así que necesitaba margen de error en caso de que las cosas salieran terriblemente mal. Comprometerse pronto no era mala idea, pero también podría costarle caro. Para Emilia, su enfoque general sería simplemente la amistad. Era joven mentalmente y apreciaría la honestidad. Para Anastasia, podría vender sus servicios y su habilidad con la espada. Cualquier cosa que le reportara ganancias la haría más atractiva. Para Krushch, podría ayudarla a derrotar a la ballena blanca. Esto también aseguraría una relación positiva con Wilhelm. Los dos con los que no tenía ningún acercamiento concreto eran Priscilla y Feld. Las motivaciones de Priscilla eran un misterio para él, y el deseo de Feld de abandonar los barrios bajos estaba ligado a un orgullo que lo hacía rechazar la ayuda de otros. Fue realmente un golpe de suerte encontrarla en aquel entonces, cuando ella le rogó. Y bien. La insistencia de su hermana lo sacó de sus pensamientos. Me estoy preparando para el futuro, dijo, decidiendo que sería necesaria un poco de honestidad. ¿Para qué? ¿Sientes algo? Ella se tomaba sus palabras en serio. Tan solo la posesión de múltiples protecciones divinas por parte de su hermano hacía que su percepción fuera valiosa. Algo, supongo. Ya no estoy seguro, susurró lo último para que su hermana no lo oyera. Con el paso del tiempo, la probabilidad de que sucediera lo mismo en el anime disminuyó significativamente. De cualquier manera, deberías quedarte aquí, trabajando para la familia Karsten. Entonces, ¿por qué no lo haces conmigo? Preguntó su hermana. Trabaja aquí conmigo. Estoy segura de que tu talento será muy apreciado. Krushch me ha dicho que te recibirá con los brazos abiertos. No estoy seguro de que estar aquí sea adecuado para mi futuro. Al menos, todavía no, corrigió, queriendo apaciguar las preocupaciones de su hermana y ganar tiempo. Si la selección real se desarrollaba correctamente, su relación con Feld complicaría las cosas. Te daré una respuesta eventualmente, aunque podría tardar un par de años. Años. Ciel abrió mucho los ojos. Probablemente no esperaba un lapso de tiempo tan largo. Sí. Necesitaba tiempo para observar y presenciar a cada uno de los candidatos en acción. Su hermana soltó un gruñido poco propio de una dama. No podré convencerte de lo contrario, ¿verdad? Al no responder, suspiró. De acuerdo. Pero aún tenemos cosas de las que hablar. Espera, interrumpió, señalando hacia arriba. Creo que tendremos una mejor vista si subimos. ¿Subir? Su hermana emitió un sonido de confusión. ¿Subir a dónde? Para cuando su hermana respondió, la había levantado del suelo en un gesto de novia. Tras tomarse unos instantes para recuperar el equilibrio y adaptarse al peso, saltó hacia arriba. ¿Qué? Gritó su hermana al sentir de repente la ingravidez de estar en el aire. Se aferró con fuerza a su hermano mientras éste saltaba alto. No te preocupes, estaremos bien.
Gritó su hermano por encima del sonido del viento. Saltaba en el aire y ella se dio cuenta de que su hermano estaba usando la protección divina del caminar por el cielo para alcanzar el tejado de la mansión. Un par de saltos después, estaban sentados en el tejado de tejas perfectas de la mansión Karsten, admirando el cielo nocturno. Su hermana respiraba con dificultad. No vuelvas a hacer eso nunca más. Luke no pudo evitar reírse disimuladamente ante su reacción. Es solo un poco de altura. No hay nada que temer. Quizás a ti. Gritó. Un pequeño resbalón y la caída podría haber sido fatal. Se estremeció al pensarlo. Dejó escapar un suspiro mientras se adaptaba a la situación. En fin, pero su hermano ya no le prestaba atención. Simplemente estiraba el cuello para ver todo lo que los rodeaba. Desde la fuente que adornaba la fachada de la mansión hasta los jardines que había detrás, y más. Dejó escapar un suspiro por lo que pareció la enésima vez esa noche. Había un alboroto en el patio principal donde se encontraba entrenando. Para cuando llegó, ya había 2 personas, una de ellas Crush, entrenando en el centro, con una avalancha de guardias observando desde un costado. Guardias que no portaban la bandera de la familia Karsten. ¡Alto! Uno de los guardias desconocidos le gritó desde un costado. Luke se detuvo en seco. ¿Qué? No se le permite ir más lejos, declaró el guardia completamente blindado, con la mano en la empuñadura de su espada. Mientras se enfrentaba a los guardias, listo para una confrontación, una voz detrás de ellos gritó. ¿Qué está pasando? La voz era de Crush, y los guardias la saludaron al pasar. Al verlo, emitió un sonido de comprensión. Es un invitado mío. Puede pasar. Pero, la vacilación de los guardias fue breve, antes de que el segundo individuo que entrenaba con Crush hablara. Ya la oíste. Puedes dejarlo pasar. Como ordene, Majestad, saludaron los guardias. Un hombre de cabello rubio color oro y ojos que evocaban rubíes brillantes estaba de pie con una espada de madera en la mano. Vestía una camisa blanca abotonada y pantalones oscuros. Este hombre y Crush habían estado entrenando en la cancha antes de que Luke llegara al campo. ¿Quién es? Preguntó Luke. Su pregunta tensó a los guardias detrás de él, e incluso sin mirarlos, notó que ansiaban empuñar sus espadas. Crush pareció sorprendida por su pregunta, mientras el hombre que estaba detrás de ella se acercaba para pararse a su lado. Permítanme presentarlos, dijo Crush, tras superar la sorpresa. Este es Fourier Lugnica, 4º príncipe del reino de Lugnica. El hombre asintió al ser presentado, pasándose una mano por el pelo. ¿La familia real? Luke quedó momentáneamente desprevenido. Su conocimiento le recordó que toda la familia real había fallecido, lo cual fue la causa de la selección real. Pero este hombre frente a él era en realidad un miembro de la familia real que pronto moriría. Fourier, él es Luke, un invitado mío, lo presentó Crush a continuación, a lo que él asintió apropiadamente. Después de un momento, habló. ¿Sería apropiado si me arrodillara? El príncipe soltó una breve carcajada. No, no será necesario. Se giró hacia Crush, que estaba a su lado. No me dijiste que estabas cuidando a un niño. ¿De quién es? No es de los míos, dijo Crush, negando con la cabeza. Es el hermano de Ciel. Ah, ¿sí? El príncipe se giró para mirar a Luke. No sabía que Ciel tuviera un hermano. Con esa declaración, Luke comprendió aproximadamente cuánto sabía el príncipe. Si Fourier desconocía que Ciel tuviera un hermano, significaba, por extensión, que el príncipe no había oído nada de su hermana. Esto lo alivió enormemente, pues sabía que, para que se llevaran a cabo los eventos de la elección real, el hombre que tenía frente a él moriría. El príncipe regresó al área donde él y Crush habían estado entrenando. De repente, se giró para mirar a Luke a los ojos. ¿Eres bueno con la espada? Miró a Crush mientras meditaba su respuesta. ¿Lo reprendería por mentir? He tenido algo de práctica. Mientras respondía, evaluó la reacción de Crush. Cuando estuvo seguro de que no iba a expulsarlo, dejó escapar un suspiro de alivio. No estaba muy seguro de si lo delataría ante Fourier. ¿Te gustaría pelear conmigo? Preguntó el príncipe con una sonrisa atrevida. De todas las cosas que salieron de su boca, esta era la que menos esperaba. ¿Eh? Era la segunda vez que lo pillaban desprevenido en un par de minutos. Tardó un momento en responder. Creo que sería una falta de respeto por mi parte cruzar espadas con su majestad, y sin duda soy demasiado joven para ser rival. ¿Por qué no intentarlo? Intervino Crush desde un lado. Aunque pierdas, hay mucho que aprender practicando con Fourier. Esta mujer. Maldijo mentalmente.
¿Intentaba que lo descubrieran sin romper el acuerdo? ¿Sobre todo delante de un miembro de la familia real? Si la máxima autoridad del país lo descubría, podría enfrentar algún tipo de restricción. Aunque la idea de acercarse y ofrecer sus talentos no era terrible, verse obligado a hacerlo lo hacía detestar la idea. Soltó un suspiro. Si se negaba más, sería una falta de respeto. Si te parece bien, si voy a permanecer oculto, mejor lo hago a medias. Crush se hizo a un lado y le entregó su espada de madera mientras pasaba junto a él. Mientras tomaba la espada de madera y se enfrentaba al príncipe, pensó en cómo no quedar mal. Ganar está fuera de cuestión aquí. Dejando a un lado el orgullo, no me convence. Le dio vueltas a la situación. Si iba a perder a propósito, tenía que ser convincente. Rendirse demasiado pronto le saldría mal y probablemente le daría al príncipe una imagen negativa de él. A mi cuenta, Crush arbitraba desde un lado. Mientras contaba desde 3, Luke vigilaba al príncipe mientras este consideraban maneras de perder. Debería esforzarme un poco, hacerle creer que me estaba esforzando. Vamos. Gritó la noble mientras blandía la mano levantada para dar inicio al encuentro. Luke dio el primer paso, acercándose al príncipe con la espada de madera en alto. Como era de esperar, intentó un amplio golpe al torso del príncipe, que fue bloqueado por su oportuna guardia. Luchó contra su instinto de seguir inmediatamente con otro golpe y, en cambio, retrocedió unos pasos. Ataques obvios como los que estaba lanzando habrían sido impensables en circunstancias normales, pero la situación lo requería. Esta vez, fue el príncipe quien se acercó, usando su superior alcance para asestarle un golpe con su espada de madera. Le costó todo no ceder a la tentación de parar y derribar a su oponente, optando en cambio por esquivar a un lado, dejándolo vulnerable al siguiente ataque del príncipe. No está mal, un poco por debajo del nivel de Crush, creo. Fourier giró sobre su estocada y blandió la espada en un giro que le impactó en el costado. Luke reprimió la tentación de contraatacar al príncipe, apretando los dientes y recibiendo el ataque. Ese golpe habría noqueado a cualquiera de mi edad. Cayó desplomado a un lado. Fingir todo era tedioso, pero se levantó con piernas temblorosas para engañar a los espectadores. Me rindo, levantó las manos. Ese golpe me dejó sin fuerzas. Como se esperaba de su majestad. Crush frunció el ceño hacia un lado, pero asintió, anunciando el final del partido. No, no, negó el príncipe. Sigo sin poder competir con Crush. Pero aún así, ¿pasa algo? Preguntó Luke. El príncipe negó con la cabeza. No eres tú. Me disculpo por haberte pedido que entrenara tan de repente. Tenía una corazonada, pero resultó ser errónea. ¿Qué clase de corazonada? No estoy muy seguro, pero pensé que podría resolverlo si nos cruzábamos las espadas, dijo Fourier. De cualquier manera, fue un buen combate. Tienes mucho talento. Un poco mayor, y podrías encajar bien con los caballeros. Jaja, seguro que no, todavía me falta habilidad, sonrió Luke, mintiendo descaradamente. Eres muy maduro. Te pido disculpas si te lastimé con ese último golpe. Aún me queda mucho por aprender a controlar mi fuerza, se disculpó el príncipe. Parecía sincero en su disculpa, y Luke dejó ir su frustración. No, fue una buena experiencia de aprendizaje, dijo, apaciguando las preocupaciones del príncipe. Soltó un suspiro de alivio mientras el príncipe se alejaba para hablar con Crush. Ojalá lo hubiera engañado. Mientras Crush y Fourier caminaban por el pasillo que conducía a su oficina, Crush le preguntó: ¿Cómo estuvo? Es bastante bueno con la espada. En un par de años podría ser tan bueno como yo, dijo Fourier. Le preguntaba por qué quería reclutarlo. ¿Qué piensas de él? Es bastante maduro. No le inmutó mi hostilidad, admitió. Aunque pensé que sería mejor. ¿Una de tus corazonadas? Preguntó Crush. Sí, admitió de nuevo. Cuando conoció a Luke, y durante el entrenamiento, tuvo la sensación de que el niño ocultaba algo, aunque no sabía exactamente qué. Se detuvo al comprender algo. Si es el hermano de Fiel, entonces eso significa, es el único sobreviviente, confirmó Crush. Entonces, como sospechábamos, la causa fue, una de las 3 grandes bestias demonio, el gran conejo, terminó. Fourier suspiró mientras se pasaba una mano por el pelo. Pobre chico. Sentía lástima por Luke. ¿Acaso la masacre fue la causa de su maduración? Cualquiera obligado a pasar por algo tan horrible podía dejarle cicatrices de por vida. Especialmente el gran conejo. Era famoso por no dejar nada atrás. La contradicción lo hizo dudar.
¿Un menor de edad siendo el único superviviente? Una historia improbable, incluso considerando que todos se sacrificaron para salvarlo, negó con la cabeza para disipar sus sospechas. No tenía pruebas suficientes para demostrar sus teorías, y al final, quizás se hubieran sacrificado para salvarlo. Hablemos de por qué viniste, dijo Krusty, sentándose en un sofá de su oficina. Los guardias que le habían asignado se apostaron afuera de la oficina. El incidente de la trata de esclavos, asintió Fourier, inusualmente serio, sentándose frente a Krusty. Había recibido una carta suya sobre un incidente reciente. La trata ilegal de esclavos estaba ocurriendo ante sus narices, y ella lo había llamado para que le diera su opinión. Correcto. El interrogatorio reveló que formaban parte de una organización mayor, dijo Krusty, deslizándole un papel con los detalles del incidente. Tomó la primera hoja y la miró rápidamente. No se encontró información alguna en el interrogatorio aparte de que están conectados a un grupo más grande. Krusty asintió, inclinándose hacia adelante. Los que encontramos no sabían casi nada. Eran soldados rasos que solo manejaban el material. Fourier suspiró. En cuanto regrese, pondré a un cuerpo de caballeros a cargo de esto. Si esto ocurrió en tu territorio, no es descabellado pensar que también podrían estar en la capital. Terminó Krusty por él. Él asintió y se levantó. ¿Te importa si te tomo prestado un baño antes de salir? Ah, ¿sí? Ocupado. Krusty levantó una ceja. Un poco, admitió. Me quedaría esta noche, pero también me ha llamado mi padre. Krusty asintió, entendiendo, antes de sonreír. No olvides ver a Ferris antes de irte. Si no, te dará una reprimenda más tarde. Lo sé, respondió Fourier sonriendo con ironía. Luke suspiró al salir del baño después de lavarse la cara. Los asuntos de la mañana eran agotadores. ¿El príncipe? Aquí. Sucedían cosas por todas partes cuando menos lo esperaba. La situación se había complicado tanto que sintió ganas de rendirse, pero al mismo tiempo lo había emocionado. Un elemento que no previó. La familia real era un misterio en el anime, e incluso lo poco que había leído en línea no había revelado mucho sobre ellos. Salió del baño, pensando, ¿cuándo, Luke? Le gritó su hermana desde un costado. ¡Ah! Gritó sorprendido, saltando. Su hermana se rió. Su reacción fue suficiente para hacerla inclinarse para contener la risa. Dios mío, no hagas eso. Se quejó. ¿Cómo lo encontraste? No respondas, ya lo sé. Jejeje, sonrió su hermana. Rayos. Deja de acosarme con tu protección divina, se quejó. Me da miedo saber que siempre sabes dónde estoy, pero no al revés. Considéralo mi amor por ti, dijo su hermana sacando el pecho. Sí, refunfuñó mientras empezaba a moverse. Los dos bajaban cómodamente las escaleras hacia su habitación. Ah, sí, ¿sabías que el príncipe del reino de Lugnica vino hoy? Le preguntó Luke a su hermana. Según su conversación anterior con Fourier, supo que el príncipe y su hermana eran conocidos. Ah, así que a eso se trataba todo ese alboroto. Sí, vi el elegante carruaje afuera, confirmó su hermana. ¿Lo conocías antes? Sí, ha venido un par de veces desde que empecé a vivir aquí. Por tu tono, supongo que tú también. Esta mañana, cuando fui a entrenar, terminé teniendo una pelea con el príncipe, dijo, girando el brazo. Ah, ¿sí? ¿Qué tal? Ganaste, ¿verdad? No, dijo, haciendo sonar la P. Perdido, directamente. Su hermana lo miraba con los ojos muy abiertos, como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Qué? ¿Cómo? Eso no tiene sentido. ¿Cómo pierdes contra la gente? Ahora solo estás siendo cruel, infló los carrillos. No soy ningún monstruo. No soy invencible. Ese tipo no te puede ganar. Ni siquiera puede con Lady Krusty. Negó su hermana con vehemencia. Tenía las mejillas sonrojadas y los ojos muy abiertos. Se preocuparía si no fuera culpa suya que se viera tan estresada. Sí, perdí el 100% a propósito, admitió libremente. Su hermana tropezó en su siguiente paso. ¿Qué? Como si fuera a delatarme delante del príncipe, se burló. ¿Estás loca? Krusty es la excepción, ya que ella ya lo sabe. Oye, mejor añade señora a tu dirección. Está bien conmigo, pero delante de los demás te meterás en problemas, le advirtió su hermana. Bien, Lady Krusty corrigió. Sea como sea, no tengo ganas de mostrar mis cartas tan pronto. Sigo sin entender por qué no, se quejó su hermana. No tiene sentido que no quieras ascender de rango lo más rápido posible.
No puedo viajar libremente si estoy obligado a servir al país, dijo Luke. No quería que se le restringiera la libertad de movimiento por hacer declaraciones públicas. Incluso si no lo hiciera, el simple hecho de estar afiliado a un país le dificultaría desplazarse entre ellos. Quería poder visitar todos los países antes de que comenzara la selección real. Y creo que a la mayoría de los países no les gustaría que un soldado extranjero cruzara sus fronteras. Su hermana se encogió de hombros. De todos modos, sí, el cuarto príncipe del país viene aquí con bastante frecuencia. Esa es información que podría haber usado cuando lo conocí sin prepararme, se quejó Luke. Su hermana hizo una pausa, con un dedo en los labios. ¿Qué pensaste de él? Pensé que era un tipo carismático y bastante agradable, dijo. Un tipo seguro de sí mismo, guapo y simpático. Ojalá bajara un poco la intensidad. Entonces, ¿esa es tu impresión de él? Preguntó su hermana levantando una ceja. Más o menos. Su hermana tarareó pensativamente, antes de saltar por el pasillo mientras se acercaban a su habitación. Vamos. Vale, cuanto antes terminemos esta partida, más feliz seré, dijo mientras la seguía. Habían pasado tiempo juntos en su habitación jugando a una antigua variante del ajedrez cada vez que él tenía tiempo libre o cuando les apetecía. Aunque conocía las reglas a grandes rasgos, seguía siendo un aficionado y había perdido varias veces contra su hermana, para su frustración. ¿Dónde conseguiste este juego? Preguntó. Lo juego con Lady Crust siempre que tiene tiempo libre. Ferris también, por cierto, dijo su hermana alegremente mientras comenzaba a colocar el tablero y sus piezas. Luke suspiró, preparándose mentalmente para un partido exigente. Espero que alguien nos gane pronto. Felt frunció el ceño mientras se movía por los tejados. Eran el medio de transporte más rápido, y solo usaba las carreteras cuando necesitaba despistar a alguien. Su experiencia corriendo contra Luke le había enseñado que los senderos sinuosos y los laberintos de callejones no eran útiles cuando se intentaba llegar a un destino en el menor tiempo posible. Su ceño se acentuó al recordar cómo se separaron. Maldita sea, las cosas se complicaban mucho cuando él estaba cerca. Pero podía admitir a regañadientes que no era desagradable tenerlo cerca. No es que se lo fuera a admitir ni a él ni a nadie, de todos modos. Llevaba casi 2 semanas desaparecido, y aunque le costaba admitirlo, empezaba a echarlo de menos. Justo cuando tenía un respiro, se había ido a ver a su hermana. Gruñó al casi resbalar con una baldosa y caerse del edificio donde se encontraba. Bajó rápidamente al callejón, sin querer tentar a la suerte y arriesgarse a otra caída. «Que le jodan, ¿lo sentiste?», gritó una voz detrás de ella. Se giró rápidamente y vio a un hombre vestido con ropa andrajosa parado al final del callejón, detrás de ella. ¿Quién demonios eres? No tienes de qué preocuparte. Te invitaré a venir con nosotros, dijo el hombre peludo, acercándose a ella. No lo creo. Corrió en dirección contraria, sus sentidos advirtiéndole del peligro. Necesito largarme de aquí, pero ya era demasiado tarde, pues un puño blindado la desvió del camino que tomaba para escapar, dejándola inconsciente. Un hombre corpulento, de piel clara y cabello castaño despeinado, emergió de las sombras, vestido con una armadura ligera de cuero y puños enguantados. Gracias, dijo el hombre peludo, mientras alcanzaba a Felt. ¿De verdad quieres a esta chica?, preguntó el hombre con armadura, levantando a Felt inconsciente por el brazo. Sus rasgos se venderían por un precio muy alto, dijo el hombre peludo. Hombre, tienes una afición muy jodida, vestirte como un vagabundo para atrapar niños, dijo el hombre con armadura, sacudiendo la cabeza. Soy de los que les gusta combinar negocios y placer, respondió entre risas. El hombre peludo miró a su nueva presa. Bueno, esta chica es puramente de negocios. El hombre con armadura frunció el ceño. Bueno, estoy bien mientras me paguen, pero ¿estás seguro de que tu información es correcta, verdad? No hay de qué preocuparse. Su noviecito se fue hace al menos una semana, dijo el hombre peludo. ¿Estás seguro? La preocupación del hombre con armadura no disminuyó ante la confirmación de su compañero. ¿De qué tienes tanto miedo? Es solo otro niño, ¿no? El hombre peludo frunció el ceño también esta vez. Planeamos atraparla cuando no estuviera con el viejo, pero tuvimos que retrasarlo porque fuiste demasiado cobarde para meterte con el otro niño. Ese no es un niño común, espetó el hombre con armadura. Sí, lo sé, es un mercenario muy joven, ¿verdad? El peludo secuestrador se cruzó de brazos. Sigo sin entender por qué no pudimos haber llamado a más hombres para secuestrarlo también.
Su atractivo se pagaría caro. El hombre con armadura negó con la cabeza. Si quieres probar suerte contra el Demon Slayer, adelante. Pero si lo haces, me retiro. ¿Asesino de demonios? El hombre peludo se echó a reír. ¿Qué clase de apodo de mal gusto es? El hombre con armadura se acercó al hombre más bajo y con aspecto de vagabundo, que lo superaba por casi una cabeza. Te lo digo solo una vez, así que límpiate los oídos y escucha. El peludo secuestrador tragó saliva mientras la risa se le apagaba en la garganta, pero no dijo ni una palabra, lo que incitó a su compañero a continuar. Las bestias demoníacas son malas, malas noticias. Incluso para el mercenario promedio, se necesitaría al menos un equipo entero para acabar con uno de esos bastardos. ¿Me oyes? Su compañero asintió furioso, no queriendo empeorarle el ánimo. Entonces, cuando un chaval empieza a trabajar como mercenario solitario, todos a su alrededor esperan que muera en una semana o así. Pero eso no sucede. Sucede todo lo contrario. Completa su misión y trae las cabezas de toda una manada de Wolgarms. Pero esto no puede ser cierto, ¿verdad? Tiene que estar haciendo trampa de alguna manera, con la ayuda de alguien más. Así que algunos de los mercenarios que lo rodean van a investigar, violentamente. Por muy duro que sea, la vida de mercenario sigue siendo competitiva después de todo. No podemos permitir que todos estos mercenarios adultos pierdan contra un chaval ahora, sería malo para el negocio. El tono del hombre con armadura se volvió más grave y grave. Así que van a preguntarle qué pasa, y posiblemente incluso le den una paliza para cobrar la recompensa. Pero el final es horrible. El peludo secuestrador escuchaba atentamente, fascinado por la historia de su compañero. Esos mercenarios experimentados jugaron como niños antes de que los golpearan hasta dejarlos inconscientes. Lo peor, no nos mató a ninguno. No, con cara de indiferencia, nos dejó inconscientes, uno por uno, dijo el hombre con armadura, frotándose los brazos mientras se estremecía visiblemente. Recordar la experiencia lo conmovió profundamente. Ellos, no, nosotros, no pudimos hacerle nada mientras nos golpeaba a todos. Miró a su compañero. Así que cuando te advierto que alguien es peligroso, ¿me haces caso, entendido? Sí, lo pillé, vaya. El hombre peludo se frotó el cuello. Hizo una pausa ante el agujero en su historia. Espera, si es tan famoso, ¿por qué no es más famoso? Para quienes están en el círculo mercenario, es bastante conocido, sobre todo a nivel local. Pero fuera de eso, a mucha gente no le interesan los mercenarios, salvo que sean fuertes. Al fin y al cabo, somos nosotros a quienes contratan para hacer el trabajo sucio. Después de eso, no hay necesidad de prestarnos más atención, gruñó el hombre con armadura. Mierda. ¿Por eso lo llaman el cazador de demonios? Preguntó el hombre peludo. También se especializa en peticiones de bestias demoníacas, dijo el hombre con armadura. Pero es difícil obtener información sobre él. No habla de sus logros, así que su reputación no es muy conocida, salvo entre los que lo saben. El hombre peludo maldijo, mirando alrededor del callejón. Es hora de salir de la capital. Si nos quedamos más tiempo, nos descubrirán. Los dos hombres se adentraron aún más en la oscuridad del callejón, llevándose consigo a Felt inconsciente. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo, por favor apóyenme en mi segundo canal, Novelcrack 2, y en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela. Nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.